Tratado segundo. Sobre los modelos astronómicos y sus obras, la manifestación de sus secretos que los sabios ocultaron, los modelos de cómo influye la magia en este mundo llamado mundo del ser y la corrupción a través del mundo etéreo por la difusión de fuerzas espirituales. Capítulo 1. Siempre hubo, hombre de Dios, intenciones muy inteligentes de procurar el conocimiento de los secretos de los sabios y de cuántas cosas maravillosas hay en sus libros en símbolo y enigma. Alcanzaron su anhelo y su propósito, así que a las inteligencias menguadas con el afán de la propia intención no me lo va Dios a prohibir, pero, incluso, nos va a iluminar la inteligencia. Entre los móviles que me han impulsado a investigar los secretos de los talismanes está que en plena juventud vi al extraordinario Ptolomeo en su libro conocido por el fruto, decir que las formas del mundo creado obedecen a las formas celestes y citar la afirmación unánime de los sabios de que los astros tienen fuerzas en razón de la regularidad de la creación. Por eso los teurgos los hacen de acuerdo con las posiciones de los astros respecto a lo que quieren hacer y por su buena manera de utilizar 55 su secreto logran las esperanzas que acarician. También viene el comentario a este capítulo, de Ahmad Ben Yusuf el escriba, la anécdota que le acaeció en tiempos de Humarawai Ben Ahmad Ben Miun de Egipto a un sabio bizantino que se estableció allí y que exigió que las almas sagaces no se redujeran a tal inclinación. He aquí su texto. Sucedió que estábamos con él un día y oímos un grito al lado de la casa, preguntó qué era y le dijeron que a un muchacho le había picado un escorpión. Trajo un trapo con grajeas en las que dominaba el olor a incienso, cogió una y mandó que la machacase y que se lo tragara todo, y cuando lo hizo dejó de gritar y se le pasó el daño en cuanto se lo bebió. Yo me fijé en las grajeas y encontré en cada cual una imagen de escorpión, le pregunté que por qué la había estampado en las grajeas y él me sacó un sello de oro con la figura de un escorpión engastada en piedras preciosas. Le pregunté por el secreto del sello y cómo obraba y él me explicó que lo había cincelado con la luna al principio de la segunda faz de escorpión. Lo hice y preparé para sellar con él a los mórdidos, pero no los estoy sellando directamente por miedo a que lo eficaz sea alguna propiedad del incienso, de lo que vi gran maravilla. Y aquí se acaba la narración. Era yo joven cuando dominé las figuras. Me proporcionó el acceso a esta atribución 56 su sabio pedagogo y más cosas en quien confío. Grabé la figura en el momento dicho y obtuve el poder del talismán y hallé sus hechos en este sentido muchas veces, lo que determinó que era prodigioso. Y todos cuantos fueron testigos de tales hechos prodigiosos los consideraron extraordinarios. Esta fue la causa que me espoleó a investigar en dicha ciencia por mi percepción y sensibilidad para este poder, porque la percepción y la sensibilidad del alma cuyo límite solo se determina después de conocer la percepción, lo que modifica el temperamento de las cualidades sensoriales por el contacto con las cosas sensibles. La percepción es también la sensibilidad a las fuerzas sensibles que cambian las cualidades de los temperamentos de los sentidos. Su modelo es la vista cuyo conducto está en el ojo y consiste en que las pupilas recubren el órgano ocular de la humedad glacial, y lo mismo los demás sentidos. La percepción es también la sensibilidad a esas fuerzas y al saber contenido en ellas. Cuando el argumento fuere una analogía científica, se llega con él a todo objetivo auténtico perfectamente por cosas propias de dicho objetivo o premisas sustanciales y eternas en las que se contiene una de las categorías de las ciencias, pues las hay de dos clases, ciencias racionales y ciencias imaginativas. Hay también máximas aceptables y satisfactorias, y se las llama argumento suficiente. Donde primero vi mención de este argumento fue en la obra de Ptolomeo. Luego, después de la experiencia, di con lo que yo había ya observado de la acción del talismán cuya fabricación he descrito en el tratado primero 12 y seguí investigando el problema y sus circunstancias en todos los libros de los sabios sobre este asunto y no lo dejé hasta haber obtenido lo que pretendía de ello, que era lograr el bálsamo de la certeza. Pero volvamos a nuestro propósito y digamos que nadie alcance el modo de influir 57 el mundo superior en el mundo inferior sino después de dominar todas las ciencias de la filosofía, es decir, las matemáticas, la cosmología y la metafísica, y quien no logra esto no alcanza la verdad de su propósito, porque los principios de su objeto de estudio están tomados de las tres ciencias dichas, y así, quien ignora las matemáticas, o sea, el número, ignora los movimientos de los cuerpos superiores, los caminos que hay en ellos, la geometría que no existe sino por el arte numérico, y tampoco el cálculo, y al carecer del care de la astronomía, porque no sabe las observaciones ni las proporciones celestes cuyos principios proceden de los teoremas geométricos, y también del arte de la combinación con cuyo conocimiento se halla la armonía o la pugna, quien carece de él tampoco sabe qué cosas celestes se parecen a las cosas terrestres, ni qué hecho de aquellas se parece a tal hecho de estas últimas, quien no conoce esta magnitud, ¿cómo sacará conclusiones de estas semejanzas?
13. Quien no sabe la cosmología tampoco sabe las causas próximas del ser y la corrupción, y quien no sabe eso no sabe que los cuerpos superiores influyen en los cuerpos inferiores. Quien no sabe metafísica no sabe en qué criaturas de abajo se producen las influencias de los cuerpos superiores, ni cuáles de aquellos son influenciables ni cuáles no. Así, por fuerza, no conoce este arte en verdad sino quien conoce sus principios, y sus principios no se encuentran de verdad más que en un filósofo y, por necesidad, solo el filósofo los conoce. Tenlo en cuenta. Capítulo 2. Lo que habla de las formas, fortalezcate Dios, es de lo más difícil porque aquella gente lo simbolizó hasta el máximo posible, pero yo voy a descubrirte lo que ellos ocultaron. Quien quiera penetrar en este propósito, tiene el libro de las grandes formas de Zósimo que se dedicó a este asunto. Así pues, amigo mío, cuanto aparece de las formas en los signos, lo hace en dos respectos. El primero, son las formas que aparecen en los signos y sus 48 secciones en la esfera. Estas son formas imaginarias proyectadas sobre las estrellas fijas y en lo que se ve constelando o dispersando las estrellas fijas, por ejemplo, las formas de los signos y otras formas, como el perro, la osa, el águila, el cisne y otras. Estas formas se mueven y pasan de signo a signo. Esta cualidad no es normal en la esfera, quitando la zona del zodíaco, donde cambian de fase en 1000 años. Pero las que están cerca de sus polos no parecen moverse en miles de años porque por la proximidad al eje su órbita se reduce mucho. Este es un respecto, el otro son las formas fantásticas que mencionan los hindúes, por ejemplo, en la primera faz de Aries aparece un hombre con los ojos rojos, corpulento, decidido 59, arrogante, con una túnica blanca sujeta a la cintura por una cuerda. Está furioso y se apoya solo en un pie, es un guardián. En la segunda fase aparece una mujer con una túnica y ropas rojas, tiene solo un pie con forma de corcel sobre el que ella va pidiendo ropas, joyas y el niño. En la tercera fase aparece un hombre cobrizo, con el pelo rojo, furioso y desafiante, con una espada de madera y vara en la mano, con ropas rojas, amigo de la industria del hierro. Quiere hacer el bien y no puede. Y así siguen hasta el final del zodíaco. Daré cuenta de que si se imaginaron estas cosas fue por las características de los astros y los signos, y que si dicen que en la primera faz hay un hombre con los ojos rojos y decidido, es porque es el domicilio y la faz de Marte que es regente de lo rojo, el coraje y la valentía. La túnica blanca proviene de la nobleza del sol y sus rayos. La ira proviene de la relación de Marte con la ira en este lugar. El que se yerga sobre un solo pie y sea guardián procede de que es servidor de los grandes y los poderosos. Si dicen que en la segunda fase hay una mujer en lugar del hombre, es porque es el término de Mercurio y Mercurio es femenino la mayor parte del tiempo y porque en ella hay 2 grados del término de Venus. Las ropas rojas se deben a los caracteres de Marieve, y que esté en forma de corcel se debe a las características ecuestres de Marte regente de las acémilas por su fuerza en la sexta, y de entre las acémilas de guerra. Que pida joyas, de parte de la zona del sol, ropas, por los rayos del sol que la cubren. Niño, porque el medio del cielo es la casa del alumbramiento y el regente está en el principio del ser, 60, del niño. Si dicen que en la tercera fase hay un hombre cobrizo, es porque al final de ella tienen término Marte y Saturno, masculinos y cobrizos, que es el color que hay entre el rojo y el plomizo. Rojo es el pelo de Marte, la ira uno de sus caracteres y la pendencia también. Tiene una espada en la mano porque la espada es obra de Marte. La madera es hechura de Saturno, como el hierro. Quiere hacer el bien y ayudar viene de la faz de Venus y se lo impide Mano en la casa y Saturno en el término. Con estos ejemplos habrás comprendido lo que simbolizan con este segundo respecto y a lo que van. Te he dado, alumno, un criterio del que puede servirte para interpretar. A esto va Bubecker Benoist en aquel libro suyo traducido del nabateo y que titula Nuestros modelos porque habla de los trígonos. En el trígono de agua se refiere a ciertas cosas de las formas boreales y australes. Luego dice: donde quiera que veáis presencia de agua, río, mar, pozo, arroyo, manantial, cualquiera que fuere dicha presencia, sabed que actúa en el agua y en las cosas acuáticas, y lo mismo las otras formas de los trígonos restantes, presencia de fuego, de tierra y de aire. Sabedlo. Este método es el método de Tamram y de cualquier otro que hubiere diseñado las formas de los grados de la esfera. Cuanto dicen los antiguos de los nombres de los grados y de la materialización de sus formas en sus sitios, es un símbolo del proceso de los hechos, compréndelo. Un ejemplo de ello es su afirmación de que hay una cabeza cortada que habla 60, o una mano desmembrada o tajada y otros parecidos a la muerte y su forma, de la sonrisa y el llanto y de las señas de unos astros a otros, que no son sino símbolos para conocer sus obras y cuántos hechos prodigiosos e influencias maravillosas dan las estrellas. De esta manera simbolizaron la ciencia de los talismanes.
referente al sueño y a la comunicación con el estado oculto y escondido en el tiempo, y referente a la muerte y a la comunicación con lo que está lejos, pero que ha sido, y a su obtención, y referente a la relación del signo que rige al muerto con el conocimiento de su destino eterno, están los ejemplos que menciona Javier Ben-Arian el Sufí en el libro exegético de las formas y los hechos del zodíaco, libro en que enumera todos los astros visibles del cielo y la virtud de cada uno de ellos. Lo compuso sirviéndose de lo que enseñó Aristóteles al respecto en su libro titulado Astrología. Este libro, como el libro de las plantas, es de los que se quemaron, y no queda ninguna copia de él. Hermes, en su libro titulado Libro de la estructura de las formas rotatorias y traslatorias, se refiere a que los hechos de los astros son ingentes e indeterminables porque, dice, es propio de todo astro tener una virtud en cada grado de la esfera, tanto si lo ha pasado como si está en él. En conjunto dichos actos son 360 multiplicado por 7, o sea, 2520, y estas formas producen efectos y obras diversos. Luego, multiplicando 360 por 6, que es el conjunto de coincidencias de dos astros en el mismo grado, son 62,6 porque la distribución obliga a ello, porque la conjunción de Saturno y Júpiter en el mismo grado, hace 1, la conjunción de Saturno y Marte en el mismo grado, 2, la conjunción de Saturno y el Sol en el mismo grado, 3, la conjunción de Saturno y Venus en el mismo grado, 4, la conjunción de Saturno y Mercurio en el mismo grado, 5, y la conjunción de Saturno y la Luna, hace 6. Así que, el resultado de multiplicar esa cantidad de 6 por 360, que son los grados del círculo, se eleva a 2160. Estas formas también producen efectos y obras maravillosos en este mundo. Luego multiplicas 360 por 5, que es el total de conjunciones de tres astros en el mismo grado, y la cantidad que da es 1800, que también son formas que producen hechos extraños. Luego multiplicas 360 por 4, que es el total de conjunciones de 4 astros en el mismo grado, y la cantidad que da es 1440, y estas formas tienen también influencias y hechos. Luego lo multiplicas por 3, que es el total de conjunciones de 5 astros en el mismo grado, y la cantidad que da es 1080, y estas formas tienen también influencias y efectos. Luego lo multiplicas por 2, que es el total de conjunciones de 6 astros en el mismo grado, y la cantidad que da es 720, y estas imágenes tienen también hechos e influencias. Y luego los multiplicas por 1, que es la conjunción de los 7 astros en el mismo grado. Este es respecto al que se refiere el primer sabio en las formas, que rigen la perfección de los grados, y cuyo número total es de 10.080 dotadas de hechos o influencias portentosos. Además el primer sabio dijo, debes, presérvete Dios, hacer lo siguiente cuando un astro esté en un grado y otro en el de al lado. Lo divides por los 7 planetas, y pones el resultado en el espacio que hay entre cada 2 grados de cada cual de aquellos 63. No lo hagas en los 360 grados de la esfera, porque eso es más largo y más variado que lo otro. Con mi cálculo, alumno, dominarás el fondo de los hechos y las influencias de estas formas en el mundo. Cuando lo acabes todo vuelve a la conjunción de los 7 planetas en los grados con las estrellas fijas, exilados y conjuntados. Quiero decir que estén reunidos todos los planetas con una sola estrella fija, y la recíproca, que estén reunidas las estrellas fijas y solo el planeta. Con aislado me refiero al exilio del planeta y al exilio de la estrella fija, tenlo en cuenta y considéralo. Sea avaro con esto y no revele los secretos a quien no está familiarizado con ellos. Podrías perjudicarte, te lo advierto. Capítulo 3. Un grupo ha creído que la acción de la esfera está en el grado de temperatura porque no estudiaron la influencia portentosa ni las ciencias ocultas y atribuyeron que los hechos inducidos provienen solo de 2 planetas, el Sol y la Luna, y que los otros planetas les determinan y refuerzan en sus hechos. Dijeron también que en los movimientos del Sol se reconocen los movimientos de los planetas en todos los grados, y que en las circunstancias del Sol se reconocen las circunstancias de todas las criaturas, y fueron unánimes en que la Luna tiene situaciones en que se reconocen las circunstancias de sus influencias. La primera de estas situaciones es su alejamiento del Sol cuando se separa de él después de estar conjuntados hasta que alcanza el cuadrado con el Sol. Esto es muy fuerte para movilizar las humedades y el calor, más a la humedad y menos al calor. Su efecto está entonces en el crecimiento y la germinación de todas las plantas 64 y su expansión muy manifiesta hasta la tierra más alejada. Tiene otra situación que es desde el primer cuarto hasta la plenitud. Cuando está llena es cuando se opone al Sol y entonces moviliza el calor y la humedad proporcionadamente. Estos son los momentos de mayor expansión y crecimiento para las plantas y de más evidente actividad en toda la humedad y calor que movilizan los organismos de los animales, plantas y minerales.
Desde la oposición al momento del menguante moviliza la humedad y al calor, un poco menos a la humedad y un poco más al calor, y su influencia obra en los organismos de los animales, las plantas y los minerales, les hace expandirse y crecer y les mueve a la eclosión, la propagación y la expansión, aunque es una expansión más por el calor que por la humedad. Desde el cuarto menguante a su ocultación por los rayos del sol, su efecto y movilización del calor es pequeño, muy atenuado, menor del que es en las tres formas precedentes, e incluso se dice que, en proporción, seca un poco y enfría mucho porque su movilización de la humedad es menor, por lo cual decimos que permite que se diga que en este cuarto enfría mucho y seca poco. Cuando se junta en un minuto con el sol, tiene una quinta situación que según los caldeos es la mejor de todas y la que tiene el efecto más fuerte, que según los hindúes es la peor y de efecto y potencias más débiles, y que según los persas su fuerza o debilidad, y el acrecimiento o disminución en el efecto, depende del signo en que se produzca su conjunción con el sol. Los griegos y los egipcios, por su parte, consideran que su conjunción con el sol la fortalece, como dijimos 65, aunque, a diferencia de nosotros, no dicen que sea la mejor de sus situaciones con el sol, porque, según ellos, su mejor situación con el sol es cuando está llena. Si entonces se conjunta con el sol, no solo es más fuerte, sino también mejor y más eficaz. Todos nuestros antecesores están de acuerdo en que la mejor situación de la luna en cuanto a su forma y en cuanto a alejamiento o acercamiento al sol es cuando está conjuntada al sol en un minuto, pues esta posición respecto al sol, la quinta, no es del mismo orden que las otras cuatro, es más noble y de efectos más fuertes, porque se alegra de su conjunción con el sol, como el viajero cuando ha vuelto a su patria después de un viaje y entonces hace las cosas que antes había dejado sin terminar, pues así ella en la conjunción subsana las insuficiencias y les añade lo que les falta. Afirman también que se fortalecen hechos similares a los del sol. Esta es cosa importante y situación grande. Y dicen que entonces impone las propiedades en todos los cuerpos compuestos. Aquí no hay que entendernos que ella hace las propiedades u otra cosa, porque tales hechos son del sol. Lo que es de la luna es manifestar las influencias hechas por el sol y destacarlas y encenderlas. Cuando se han apagado o dicho con un principio general revela lo que estaba oculto. Como se dice eso, también que el sol es el que saca todas las cosas y las destaca de la nada a la existencia. Estas 5 situaciones de la luna respecto al sol que hemos descrito forman todas las circunstancias de los animales, las plantas y los minerales. 14, es decir, que la situación de la luna respecto al sol determina todas las características de los animales en todas sus edades, niñez, adolescencia, juventud, madurez y vejez. 66. También determina las 4 estaciones del año, como determina las 4 zonas llamadas puntos cardinales: oriente, occidente, sur y norte, desde donde soplan los 4 vientos, y determina todos los 4 humores que hay en el cuerpo del hombre. Todos estos conceptos y respectos con sus manifestaciones, aunque tienen su raíz en los astros y las dos luminarias, en las potencias de sus movimientos, reciben, una vez en el ser de acuerdo a la forma de las potencias de los movimientos de los astros, cosas que llegan a ellos después de existir según sus formas, y tienen circunstancias que precisan formas distintas de las suyas iniciales. Cuando es así, todos los cuerpos compuestos cambian incesantemente por las potencias que reciben de los movimientos de los astros y de sus respectivas semejanzas. Estos cambios son los llamados cambios contingentes, y aquel primero a que hemos hecho mención, que es sostén y raíz de las cosas, es el denominado cambio necesario, que no cesa ni cambia, e incluso aunque las formas de todas las cosas se alteren y corrompan, ellos son universales y permanentes. Un efecto de eso que ya hemos mencionado es que todas las cosas en sus circunstancias, principios y consecuencias se asemejan a la situación de la luna respecto al sol, es decir, que este hecho afecta a las viñas y a las plantas en su totalidad y a todos los cuerpos compuestos por las estrellas y por la luna concretamente y por algunos astros en general. Los males que les afectan provienen de los eclipses de la luna y de los eclipses de los astros. 67. De las dos luminarias y de los astros reciben el cambio contingente, o reciben en su sustancia bien de las circunstancias buenas y mal de las circunstancias malas. Los eclipses afectan a las dos luminarias y a los astros y es como la corrupción de los cuerpos compuestos, pero que nadie piense que en la sustancia de las dos luminarias hay corrupción, en absoluto, ni por el lado de los accidentes ni por el lado de las sustancias. El referirnos a estos males celestes tiene un sentido, y es que la causa de su acaecimiento y del acaecimiento de todo mal que afecta a los animales, las plantas y los demás cuerpos compuestos de los 4 elementos es el eclipse de la luna y los eclipses de los astros. Pero volviendo a lo que estábamos, decimos, es obligado que en todas las actividades observe la posición de la luna, que es lo más útil, lo más seguro y lo más evidente respecto a lo que sucede en el mundo del ser y la corrupción, porque en su mayoría está regido especialmente por ella.
Observa si está exenta de nefastos y a qué distancia está de la zona peligrosa. Toda obra que tiene su principio, cuando ella está incólume y exaltada, tiene un resultado positivo y es completamente ventajosa. Su continuidad y su fuerza dependen de la lentitud o rapidez del movimiento y lo que aparece en ella le afecta. Si está relacionada con los nefastos y descendente en la zona austral o al final del zodíaco en su primer grado, no se realiza sino lo contrario. O si está descendente o privada del dueño de su casa, que no la mira, o en caída del ángulo con la cola del dragón, y eso al principio, no tiene fuerza 68. Ni el astro del que se aparta la luna, ni el astro con el que está relacionado la luna, deben estar en el ángulo ni en el sucedente, ni allá en caída, porque la luna en caída no es buena salvo que esté en el tercer lugar, a partir del ascendente, y el dueño de su casa también en caída, porque si encuentras al dueño de la casa de la luna en el ángulo del ascendente, o en medio del cielo, o en la 11 o en la quinta, a oriente y con la órbita recta, es favorable para la cosa que empiezas, como Venus lo es para las cosas de las mujeres, y el goce y Júpiter para el dinero, las retribuciones y los varones, Mercurio para la escritura y los mensajeros, el Sol para el poder y la jefatura, la Luna para la enseñanza y los mensajeros. En cada obra que se empieza conviene observar al Sol y la Luna, a los dueños de sus exaltaciones respectivas y a sus límites. Luego observa el centro del cielo, porque cuando encuentres estas dos posiciones limpias de los nefastos y estén sus dueños, me refiero a los dueños de sus exaltaciones, o el dueño del ascendente en una buena posición, lo iniciado es completamente agraciado y benéfico, sobre todo si los fastos luminosos están paralelos y el dueño del ascendente oriental, porque los astros a oriente son señal de lucha, victoria, plenitud y rápida solución de la necesidad, y los astros a occidente, incluso aunque estén en un ángulo, indican lentitud, pesadez y alargamiento. Si encuentras a la luna en una posición 69 buena y a su dueño en caída, el principio de la obra será bueno pero su resultado desastroso. Si encuentras a la luna y a su dueño en caída, tanto el principio como el resultado de la obra serán desastrosos. Y si la luna y su dueño estuvieren en buena posición, la obra será todo lo perfecta y fuerte que el que la hace requiera, sobre todo si el dueño del ascendente está en un ángulo y es fasto, si, aunque fuese nefasto, estuviera en una posición adecuada. Lo más conveniente es que Júpiter o Venus estén en el ascendente o mirando al ascendente, lo que indica realización de la obra, y su buen resultado, su rápida consecución y su total prosperidad, especialmente si la luna estuviera relacionada con el fasto, y el fasto no estuviera ni menguante ni retrógrado, que así es favorable a cualquier obra, que no sea la intención del siervo de escaparse de su amo ni coger lo que no es suyo. La luna exaltada es el astro que prevalece en la reacción de cuanto bajo el hay del mundo del ser y la corrupción. Es el intermediario porque recoge las acciones de los astros y las conduce al mundo del ser y la corrupción. Y por eso tienes que fijarte lo que previamente te referí de si está fasta o nefasta y saber cuándo empieza a crecer. Cuando se aparta del sol es cuando comienza con la fuerza. Después cambia al estar en sextil con él y también al estar en cuadrado, en trígono y opuesta a él. Su fuerza es proporcional a los astros con que está relacionada, a sus nódulos y al término en que ese cuadrado, trígono, sextil o oposición se producen. Que tengas a la luna creciente el 70 lo mejor en las obras por las que pretendes aumento, y que esté menguante lo mejor en las obras por las que pretendes reducción. Por eso cuando la luna se aparta del sol hasta acabar en cuadrado con él en la izquierda, es bueno para pretender la verdad, y cuando se aparta del cuadrado en la izquierda y acaba en oposición al sol, es bueno para la compra y la venta, la disputa, la polémica y la controversia sobre las cosas. Respecto a cuando está en la derecha entre la oposición y el cuadrado, es propicia para las dos demandas, el litigio y la deuda, hasta que llega a confundirse con el sol, que entonces es propicia para quienes trabajan en la ciencia y buscan la verdad. Ten en cuenta que los más fastos son el ascendente y el astro, cuando hubiere un fasto antes del signo en que está y otro en la segunda. Y también, fortalézcate Dios, que los signos móviles son adecuados para todo asunto en que hay lucha y enojo, especialmente Aries y Capricornio. Los dobles para quienes trabajan la magia negra, la magia blanca y la adivinación, y los fijos para los encantadores, magos, hacedores de talismanes y de todo aquello en que el inductor quiera fijeza. Cuando estés por una obra que permanezca y quede, cosas de alquimia, por ejemplo, o hacer algo a lo que vinculas espiritualidad, que esté el ascendente en signo fijo y doble. Y si pretendes iniciar una obra que quieres repetir cada día, que esté el ascendente en un signo doble, la luna en signo móvil y mirando 71 al ascendente. Y cuando pretendas que una obra permanezca estable y fuerce, para eso que esté el ascendente en signo fijo o doble y la luna en signo fijo relacionada con el dueño de su casa en trígono o sextil, libre el dueño de su casa de nefastos, eclipse y retrogradación. Si eso no te es posible, que esté la luna relacionada con fastos y que estén dichos fastos mirando hacia el dueño del ascendente por trígono o sextil.
Cuidado con la posición y el cuadrado, que el aspecto más fuerte que hay para los fastos es el trígono y el sextil, el más flojo el cuadrado y la posición. Cuando la luna está relacionada con el dueño de su casa positivamente es nefasta, pero es también idónea para las peticiones y todo lo que se hace. Cuando fuere fasta y estuviere aspectada con el ascendente, es buena y generosa con lo que se quiera. Fíjate en todas las cosas en la posición de la luna respecto a la cola, y en si el aspecto de los nefastos es cuadrado, oposición o conjunción. Cuidado también en todas las acciones con que esté humillada, pues ello indica estrechez, penalidad, prolongación del trabajo, dificultad del mismo. Así es cuando está menguante, sobre todo si la mengua es de las tres especies, a saber, de luz, de órbita y de ciclo. Sus mejores circunstancias son crecimiento, siempre que Marte no tenga aspecto con ella de ninguna manera, porque el aspecto de Marte con la luna, cuando ella está creciente es muy nefasto, y lo mismo el aspecto de Saturno con la luna cuando está menguante. Cuando más fuerte la luna es por la noche, cuando está sobre la Tierra. Y el ascendente es más fuerte 72 por el día, cuando la luna está bajo la Tierra. Ten en cuenta que la mejor cosa es que la luna y el ascendente estén en signos rectos. Cuando es así es señal de pronta solución y éxito, sobre todo si además están en signos fijos o dobles. Ten en cuenta que Aries es el más veloz en cambiarte los signos móviles. Cáncer el que tiene más cambios, Capricornio el que tiene más carrera y Libra el más fuerte y proporcionado. Y ten en cuenta que los angulares son lo que más deprisa realizan y acaban el trabajo, los sucedentes más lentos y los cadentes lentos, débiles e inútiles. Lo que hace más ligero el trabajo es que haya un fasto en el ascendente o que esté con la luna en órbita recta o que la luna esté recia. Ten en cuenta que la ciencia de los resultados de las acciones es saber si un dueño está en trígono con la casa de la luna o el dueño del ascendente, el poder de su posición y su situación, los aspectos de los astros con ellos y juzgar de los resultados de las cosas por lo que se muestra en eso. Doroteo, primado del arte judiciaria, determinó que en los principios de los trabajos, el ascendente y su dueño, la luna y el señor de su casa, deben estar buenos y que se tenga cuidado con la mala situación de la luna en los principios, y son 10 fases. Concíliate a la luna cuanto puedas, y no te vuelvas a ella cuando está en tránsito del ascendente, sobre todo 73 si el señor del ascendente o la luna son nefastos y están aspectados a la luna desde un ángulo. Por el contrario, tenía en los ángulos del ascendente, que la casa de la felicidad no esté en caída en ningún principio, ni las órbitas del conjuntado ni el opuesto a ella mirando al dueño de la casa, pero no te importe que esa casa esté en caída si estuviera en aspecto con el ascendente y la luna. Procura tener el señor del ascendente con la casa, que es lo mejor para la cosa y lo más para el éxito, pero no tengas nunca la luna en la tercera, la sexta, la octava o la docena de la casa, lo cual es adverso. Jamás vuelta al dueño del ascendente, pues en los principios todo la luna debe estar en los signos ascendentes. Y ten en cuenta que el ascendente y el cuarto signo a partir del se refieren a todos los principios. Así, cuando veas a la luna débil y se te dé en un caso urgente, que no puede retrasar, no tengas a la luna relacionada con el ascendente, déjala caer del ascendente y ten en el ascendente un fasto, pues así fortaleces al ascendente y a su dueño. Eso dice Doroteo. Pero volvamos a lo que estábamos y digamos, la corrección del ascendente y de su dueño está en la forma y en la cualidad. En la forma, puesto que el ascendente es similar al carácter de la petición en cualidad y concepto. A la cualidad, pues es como nuestro uso en las cosas que se realizan con la ligereza y la intensidad del movimiento y el poder y la fortaleza de los signos ígneos. Al concepto, pues es como nuestro uso en las guerras de Marte y conviene a la posición de la petición, al dueño de la petición y al dueño de la petición. La posición de la petición señala un principio que hay en la petición, el dueño de la petición está en el centro y el dueño 74 del dueño de la petición, al final. Pues así, el ascendente señala el principio de la cosa del consultante a solucionar, el dueño del ascendente el centro de la cosa y el dueño de la cosa señalada el resultado de esa cosa. Pues lo mismo apóyate en la casa de la petición, en la situación de la petición, en su dueño y en el dueño de su dueño. El más conveniente de todos es el que te he dicho, mejórale con fastos que le asistan en las soluciones y con aspectos y relaciones amistosos. Haz caer a los nefastos de estas posiciones y vigila la retrogradación del dueño del ascendente o del dueño de la petición porque indica desvío, impedimento y demora, o bien señala todas las posiciones y las situaciones del ser, la desesperación y el impedimento con muchos obstáculos y el logro final de la cosa tras muchas dificultades. Cuídate de que la cola esté con alguna de las dos luminarias, estando ellas reunidas o opuestas o de que esté con las dos luminarias en cualquier otra situación que no sea la conjunción ni la posición, por ejemplo con el ascendente, la posición de la petición o con la casa de la petición, porque estropea el asunto y lo hunde en la vileza y la dificultad.
Preocúpate de que haya fastos en el ascendente y en las posiciones de la petición o en los ángulos, porque el fasto mayor fortalece toda cosa que se desee y a su dueño le vigoriza, mientras que el fasto menor solo fortalece las cosas de la diversión, los placeres, las mujeres, el atavío, los amores y cosas así. Cuídate de las permanencias de la luna en el ascendente en determinados asuntos, porque es contraria a él, porque es enemiga del ascendente, mientras que el sol no es contrario al ascendente, porque él descubre las cosas, las difunde y divide la reunión. Cuídate mucho de los nefastos en el ascendente y los ángulos, sobre todo si fueren los señores de las posiciones malas, pues cuando el nefasto es señor de la octava señala la corrupción en la muerte, contradicción y 75 terribles cárceles. Cuando lo es el dueño de la sexta, lo hace por el lado de los enemigos, los esclavos, las enfermedades, los robos, las cárceles menores y las bestias. Cuando lo es el dueño de la docena, señala la corrupción en la miseria y la desesperanza, los enemigos y las cárceles medianas. Cuando lo es el dueño de la segunda, señala la desgracia por causa del dinero, los ayudantes, la comida y la bebida. Utilizar todo cuanto te menciono no es fácil por la excelsitud de la ciencia de los talismanes. Cuídate mucho y procura que de día esté el ascendente en signos diurnos y de noche en signos nocturnos, y que sea fijo y no móvil en su ascendencia. Y lo mismo las dos luminarias, si puedes, que estén estos dos señores fuertes para que se reúna la fuerza que mencionamos. Indaga la cosa de los astros, pues con los significados que señalan puede lograr el deseo en cada ocasión, y cuando quieres dañar cariño, amistad o intimidad, procura que la luna esté aspectada con Venus en trígono, y mejor si está en la casa y exaltada. Ten en cuenta que el trígono es en definitiva un triángulo con los lados iguales y 120 partes en cada lado al que rodea la esfera, que el sextil es en definitiva un hexágono con los lados iguales y 60 partes en cada lado al que rodea la esfera, y que el cuadrado es en definitiva un cuadrado con los lados iguales y 90 partes en cada lado al que rodea la esfera. El aspecto o posición es del cuadrado doble. Pero volvamos a nuestro propósito y digamos: para que pasen cosas, Venus no debe estar opuesta, ni la luna en trígono ni aspectada con Júpiter, ni con el dueño de la casa en trígono, sextil o conjunción, que eso dificulta y no dispone, ni esté la luna en ninguna de las posiciones fastas de Venus, con Júpiter a salvo de nefasto 76, pero si fuere para el cariño amistoso y el compañerismo solo, que el ascendente esté en las posiciones fuertes de Venus, y si la amistad es por el interés, por causa de los bienes, que esté en la cuarta, y si fuere para el provecho de la religión, en la novena, y si por las cosas que se ambicionan en la oncena, ten la casa de la felicidad fasta por una posición fuerte y aspectada, y lo mismo su dueño si fuere para provecho de las cosas de la guerra, y su carácter que esté Marte aspectado con el dueño del ascendente o la luna y relacionado con ambos por un aspecto afectuoso, pero si se refiriere a interés, que esté aspectado Saturno en el sitio de Marte, y si fuere de escribientes, contables y literatos, que sea aspecto de Mercurio, pero si es del gran rey, que el aspecto sea del Sol, y si fuere de jueces y clérigos y nobles, que el aspecto sea de Júpiter, y lo mismo si fuere del que busca un sentido entre los sentidos de las cosas, que sea el aspecto de su dueño, es decir, aspectos de la luna, el ascendente, la casa de la felicidad y la casa del dinero, para mejorar al dueño de la luna, como dijimos, al dueño del ascendente y al dueño de la cuarta, limpiándole de nefastos, porque la fuerza es señal de resultado. Cuando quieras solucionar una necesidad, que el dueño del ascendente y la luna estén aspectados con el dueño de la petición o el regente de aquellos con el problema. La luna o el dueño de la petición se ponen en la posición de la petición, estando la petición hacia los lugares de regencia y la posición de la tierra, y relacionándose el dueño de la posición de la petición con Saturno. Si fuere para jueces, clérigos, nobles, magnates y ministros, el dueño de la petición debe relacionarse con Júpiter. Si fuere para generales, soldados y quienes trabajan con el fuego y el hierro, que su dueño esté relacionado con Marte. Si fuere para el gran rey, el sultán, que su dueño esté relacionado con el sol. Y si fuere para las mujeres, los dueños de lugares de placer, los que se ponen aceite 77. Y los hacedores de cosas venéreas, por ejemplo perfumes, afeites, brocados y rasos y cuanto se les asemeja, que su dueño esté relacionado con Venus. Si fueres la petición para contables, escribientes y gentes del foro, la canalla, la lonja y las artes, finos y capaces, que el dueño de la petición esté relacionado con Mercurio. Y si la petición fuere para los guías, los emisarios, los guerrilleros y los espías, que el dueño de la necesidad esté relacionado con la luna. Lo más feliz es que el dueño de la petición y la luna, en cada necesidad y sus relaciones respectivas, estén en aspecto. Si la petición es de dinero, refuerza la casa de la felicidad con aspectos, a su dueño y a su relación, a la luna y además al dueño de la cuarta con fastos y aspectos.
Cuídate mucho de que algún nefasto poderoso se interponga entre el dueño del ascendente y la luna y el dueño de la petición, y de que se nefasten la luna y el dueño del ascendente, y de que la petición tenga interferencia. Que los aspectos sean los que te he dicho, trígono o sextil en los fastos y los nefastos y conjunción de los fastos. Ten cuidado asimismo con la caída del dueño de la petición y de las dos luminarias y del dueño del ascendente de los ángulos. Si ello te es difícil, fíjate en el que participa de las 5 materias y relaciónale con el que participa de los conceptos y relaciona a ambos en aspectos fastos. Cuídate también de la nefastización del dueño de la luna y de los dueños de la cuarta y el ascendente, pues tal nefastización afectaría al resultado de la petición y lo estropearía. Cuando quieras intentar alguno de los trabajos del manejo de la magia artificial o de su manipulación y de cuánto afecta la mano del oficiante repetidamente, que sea con la luna en signo doble, limpio de nefastos y el ascendente que esté igualmente dispuesto. Si además la obra fuese de oro, fortalece al sol y tenle bien al principio de la acción. Y lo mismo las otras circunstancias. 78. Te hemos hablado, séate Dios generoso, de cosas bonitas que te acompañan en muchos trabajos, sea avaro de ellas y utiliza la analogía en las cosas parciales que hay en ellas, pues tal es, fortalezcate Dios, el fundamento del arte de los talismanes y su llave. Por eso el legislador se retiró del estudio de la astrología, porque conociéndola llegaba a la teurgia y descubriendo eso lo que en ella hay para quien realiza lo que pretende. A esto se refiere el sabio Aristóteles cuando dice a Alejandro: Alejandro, en tanto puedas, muévete siempre en analogía de acuerdo con un movimiento celeste, lo que no es sino una presencia astral con que alcanzarás tu deseo y ganarás tu esperanza. Este consejo del sabio es bueno, y esa es la diferencia entre el intento de los sabios y el intento de los ignorantes, que no saben sino lo superfino de la vida del mundo y que de la otra son ignorantes. 15. Aquí hay una referencia al oculto de las ciencias y a sus secretos. Capítulo 4. Ten en cuenta que los que dominan el arte de los talismanes desde los principios ven que los cuartos de la esfera mueven 8 partes delanteras y 8 partes traseras, lo que ignoraba la gente de las sectas al hacer la tabla según su almanaque, la cual contiene considerable utilidad para este arte. Me refiero 79 al talismánico, y el respecto con el que se llega a dicho conocimiento es consiguiendo saber la fecha del emperador Augusto y tomando 128 años antes del emperador Augusto, que es cuando acabaron las 8 partes traseras, empezando inmediatamente después las delanteras. Luego le añades a sus años 313, desde el principio del reinado de Augusto hasta el principio del reinado de Diocleciano, y además le añade los años de Diocleciano, y después de todo eso coges una parte de 80, porque se mueve cada parte de estas de 80 en 80 años. Lo que se junta lo quitamos de las 8, y lo que queda se lo añadimos al Sol, a la Luna y a los 5 planetas, con lo cual llegarás a las obras de este arte que pretendes. Pero no descuides el asunto de las delanteras y las traseras de la esfera, que es fundamental en la cosa de los talismanes por causa de las figuras, sábelo, que es por causa de sus secretos ocultos. Las 8 partes mentadas, delanteras y traseras, se completan cada 640 años y yo te he enseñado dónde terminan atrás, por lo cual tú sabes los momentos de las delanteras y las traseras. También se las necesita absolutamente en el arte de la inducción. Estas delanteras y traseras se dan ciertamente por parte del movimiento del eje de la esfera del zodíaco y del movimiento de oriente a occidente o de occidente a oriente. Solo estas dos posibilidades hay. Cuando empiecen las delanteras señala hechos que se producen en el mundo, y lo mismo, cuando empiecen las traseras señala otros hechos que se han producido por causa de las delanteras y las traseras. Sabe además que pertenecen a la esfera de los signos y no a la esfera propiamente dicha. Capítulo 5. A este respecto vi maravillas de este arte en un principal antepasado, lo vi y lo cuento. De ellas es que había dividido esta ciencia en 3 partes, una de ellas la teurgia, e hizo que la mayoría de la nación se ocupara de ella, los sabios que son los esclavos de los nabateos de los caldeos. Otra es la ciencia de los astros y de presentarles sacrificios, saumerios y señales. Con esta segunda clase superó a los griegos, quienes, a pesar de todo, son superiores en el fundamento de ambas, que es la astronomía, que es la ciencia previa y superior. Otra es la ciencia de las filacterias, de los hechizos con encantamiento que actúan por simpatía intensa, y el conocimiento de los espíritus obedientes a ellos y su relación metafórica a aquellas palabras. En esta ciencia fue único, aunque se interesaron mucho por ella los hindúes y los reyesuelos de Yemen y los coptos de Egipto se dedicaron a ella. Cada una de estas ciencias tiene fundamento y premisas teóricas y prácticas. Es hecho famoso que los hindúes poseen la brujería que se realiza y alimenta en los venenos mortales y sin antídoto. Tienen también la fórmula con la que enloquecen y trocan la razón a quien la oye, y pronunciándola matan.
Tienen, entre los géneros musicales, un instrumento al que llaman alcáncela, que consiste en una única cuerda sobre un cuerpo plano con el que pueden producirse cuantos sonidos se quiera y toda la escala 81 de ritmos. Y tienen secretos maravillosos sobre el coito, por ejemplo, que una de sus mujeres conciba sin que la haya tocado el hombre, solo por gestos que le hacen. Y tienen un bebedizo que protege de la vejez, las canas, el encorvamiento y la decrepitud natural, y esta es una propiedad que solo ellos tienen, porque son los magos y los prestidigitadores más capaces. Son ellos quienes ven que detrás de la línea del Ecuador, en el sur, hay habitantes. Son ellos a quienes se les denomina genios y demonios. Son ellos un mundo sutil donde no se ve que nazcan ni mueran, en eso están de acuerdo con la ley. Pretenden que sus regentes en la esfera son Saturno y la cola. De la historia de uno de sus sabios, según ellos, se deduce que Adán fue el principio de su andadura a causa de su falta. El mencionado dirigente mantiene en este arte que toda figura del mundo del ser y la corrupción está formada por las estrellas fijas formadas con la misma especie de origen en el cielo. Mantiene también que en el cielo hay figuras que no hay en la tierra y que emplean los sabios en la espiritualidad y los talismanes delimitando unas similitudes notorias que llaman convencionalmente sellos y que tienen esta figura después de unir el espacio intermedio con unas líneas exteriores entre sí que son el principio de sus rayos y su expansión de unas a otras hasta que resulta que esas formas se unifican con ellas. Tal cosa se produce en la octava esfera y es como esta figura que los astrónomos y los místicos conocen, y por esto no la cuentan los encantadores, los brujos y los prestidigitadores, porque si la contaran y la dibujaran no sería la que está en el cielo producida por las estrellas fijas. 82 mantuvo también aquel que entre las figuras de la esfera las hay imaginarias, no determinadas sino regentes compañeras de un grado determinado. Esta es una clase maravillosa que el hombre no pudo encontrar más que en los libros de la India dedicados a este saber, que con eso ven su utilización de aquellas similitudes notorias que determinan los momentos evidentes y los ascendentes conocidos. Emplean además el augurio, la suene, la quiromancia, la taba y el oráculo para fortalecer con ellos su certeza en los problemas, los secretos y la extracción de las cosas enterradas, y lo utilizan como utilizan los halos, las auras, el arco iris, los meteoros, los cometas y el oscurecimiento del sol para conocer las influencias superiores, pues todo esto ayuda y refuerza lo que se quiere. Dicen que en la esfera hay figuras bonitas y feas hechas por las estrellas fijas. Cuando un niño nace con una figura bonita en el ascendente y con las dos luminarias en una figura bonita, es señal de felicidad para el recién nacido. Y cuando nace un niño con una figura fea en el ascendente y con las dos luminarias en una figura fea, es señal de desventura para el recién nacido, y lo mismo en los tránsitos, las peticiones y los talismanes. Mantienen que cuando las suertes de las estrellas son incoherentes, como alucinaciones, no indican nada en su trastorno y hay que reservarse y esperar otra, y esto ocurre muchas veces en los nacimientos, las peticiones y los tránsitos. Mantienen que la ciencia de las visiones proviene de la potencia del alma y su contacto con el mundo de la esfera donde ve las figuras de las cosas que están en la tierra que se imprimen en ella y son las visiones ciertas, cuyo conocimiento es comparable al de la astrología, compañero y semejante suyo, por lo cual las utilizan. Son una fuerza mercurial, es decir, que Mercurio rige la potencia de las visiones sobre los recién nacidos cuando está fuerte. Las visiones son también cosa del alma y de los humores. 83 Ten en cuenta, hombre de Dios, que la verdad de las visiones es que representan las cosas personales despojadas de su depositario, y son el abandono por el alma del uso de los sentidos y del uso del pensamiento. Es decir, que la potencia imaginativa compone lo que encuentra en sí, trazados sensibles, separando unos de otros. Y tiene una tercera actividad que es la reproducción. Así, cuando predomina el alma racional, el visionario produce escenas que le incluyen, mientras que si la que predomina es la potencia imaginativa produce las visiones por un contenido cuyo modelo está en el alma integrada. Si ve que un perro o una fiera le atacan, ahí sale el como es, mientras que si predomina la potencia imaginativa, puede salir de policía o ladrón y ahí es por el significado. Cuando la naturaleza es fuerte y el alma trabaja para ella, por su interés en el casamiento, la ropa y todo cuanto pueda ocuparla en la vigilia, sale todo ello en las visiones. Por ejemplo, estar ocupado y nadar en los placeres como ser acusado, porque el cuerpo se ajusta a lo que sobreabunda en él y se sueña. Cuando el cuerpo esté lleno de humedad verá aguas y ríos en el sueño.
Si en el temperamento dominan lo frío y lo seco se verán cosas espantosas y horribles, mientras que si el temperamento es bilioso y caliente se verán fuegos, hornos y demás cosas de este tenor. Tenlo en cuenta, y también que la verdad de la adivinación es poder ver más allá del pensamiento aquello que se adivina y no mirar un modelo de lo que se quiere saber ni escucharlo realmente a base de fuerza imaginativa. La fuerza imaginativa es una potencialidad que hace imaginar como viendo en un espejo, y se ayuda con lo que ve y oye, lo que conduce a cierta clase de conocimiento. La fuerza imaginativa también actúa cuando los sentidos se paralizan y se queda entre lo senado sensible en su despertar y lo junta con lo razonado y se hacen 84 de ambas visiones según una correspondencia. El cuerpo y cuanto hay en él son una mezcla proporcionada y hacen visiones fieles aunque sean invertidas y quizá incluso alucinaciones. Y tienes que saber, Ilumine te dio la inteligencia, que la adivinación es un efecto de la quinta esencia llamada inspiración, que es una de las potencias del alma imaginativa que se mete en los detalles hasta mezclarse con ellos y reflejarse e informarse con ellos en el sueño o en la vigilia, porque la potencia imaginativa, cuando está perfecta, tiene presente los detalles que se reproducen, ya lo hemos dicho, como en un espejo y se reflejan y las ve en sus perfecciones y las reconoce, aunque no pasa de ser perfecto en los detalles y por eso no alcanza la integridad en los posibles, pero si se reduce a los posibles y los alcanza será sabio, mientras que si alcanza estos y aquellos será profeta, pero esto no se realiza sino en unas pocas personas a las que les viene la revelación íntegramente de donde el primer creador, pues es el primer creador quien les inspira por medio de la razón agente, pues lo que se desborda de Dios bendito y ensalzado llega a la razón agente y de la razón agente se desborda hasta la razón, les aprovecha su fuerza imaginativa y lo que se desborda de aquella hasta su razón paciente les hace sabios y lo que se desborda hasta su potencia imaginativa les hace profetas. Estos hombres están en el rango más perfecto de la humanidad y en el grado superior de la felicidad, que es aquello por lo que se logra todo bien y en que termina todo bien, porque ciertamente logramos las virtudes, somos felices y llegamos a aquello por el perfeccionamiento de la ética, el perfeccionamiento de la morada y el perfeccionamiento de la patria, todas ellas según una misma palabra que les conduce a la felicidad y el conocimiento de las criaturas. Esta es la parte teórica, su cómo, su por qué y su motivo, el principio de las cosas sensibles y las tesis desde ellas 85 hasta las divinas por medio de la potencia del hombre. Este es el feliz en verdad y el hombre perfecto, porque la verdad es el bien propio de su sustancia, que no requiere fundamento en ningún tiempo para conseguir con ella otra cosa, porque detrás de la felicidad no hay cosa más perfecta que ella. A esto apunta Abu Nasser al-Farabi con lo que dice en el artículo que compuso sobre la magia artificial. Lo despreciable de las cosas es causa para obtener su grandeza. Las obras con que se gana la felicidad son obras hermosas y los quereres de los que emanan los bienes, y quien los alcanza goza de permanencia sin caducidad, alegría sin pesar, saber sin ignorancia, riqueza sin pobreza. A ello señala también el legislador, Dios le bendiga y salve. Dios mío, no hay más vida que la otra vida, llévanos Dios, también a ti, a ganarla y ayúdenos a seguir el camino que lleva a ella. Pero volvamos a nuestro propósito y digamos que los hindúes mantienen que la espiritualidad puede presentarse al sabio espiritualista como una persona y hablarle de lo que quiera y enseñarle las cosas que quiera y granjearle el afecto de los reyes y los sultanes y concluirle y solucionarle las obras que quiere. Ella es la que aparece en los restos faraónicos que sus antepasados construyeron según formas diversas y que responden al solicitante lo que quiere. Mantienen que los talismanes son los procedimientos más efectivos porque actúan con la naturaleza total y son como el milagrero porque utilizan las propiedades naturales, y eso es porque las propiedades obran maravillas por sí, como la piedra del jacinto rojo que evita quien la lleva a las enfermedades epidémicas y otras. Esto lo hace el talismán porque reúne el procedimiento y propiedades como repeler los mosquitos, las pulgas y las moscas en razón de que acumula correspondencia celeste y materias estelares que le hacen propio para ello en el 086 de la cosa de que se trata, según una propiedad natural. El propósito al mencionar aquí la propiedad es que sepa la verdad precisa del talismán y que sepas que todo cuanto se hace en este mundo de convenientes en cierto modo un talismán, ya lo verás. Capítulo 6. El propósito, fortalezcate Dios, de mencionar las propiedades es que sepas que la cosa activa en la naturaleza puede cambiar y reducir su actividad y que cuando la cosa tiene naturaleza activa de manera que su acción es por una propiedad, su acción según esto es más completa y más fuerte y la cosa que se muestra de ella más clara y más rica. Esto es como el caso de que la escamonea atrae la bilis y que la atrae por la analogía y por la propiedad. La causa de ello es que la escamonea es caliente y seca, en lo cual es análoga a la naturaleza de la bilis. Así, ten en cuenta que cuando la medicina utilizada tiene la naturaleza de la cosa, la acción que proviene de ella es más fuerte y el talismán más prodigioso.
y ello demuestra la manera del don de los astros y el modo de la captación también, y esto porque la donación es más completa. Un ejemplo de ello, hombre de Dios, es que te propongas en la primera realización del talismán una representación de la captación y de su manera para que recaigan en la donación de los astros con completa fusión y se realice el propósito del talismán, perdure su acción y se expanda su espiritualidad. El ejemplo de esto para que lo veas claramente, la donación de los astros, el modo conveniente y la manera de la captación, es que la gente hace talismanes en cualquier momento sin saber, es decir, que cuando quieras componer 87 algo de los animales, montar algo de las plantas o hacer algo de las piedras, apóyate primero en las partes de dicha cosa y reúnelas de acuerdo con sus especies primero, luego machácalas o tritúralas o mézclalas o cualquier otro tipo de acción con que las pueda reducir, porque con eso la naturaleza no cesa y los astros lo conducen y realizan hasta que la cosa llega a lo propuesto, por ejemplo afectar mucho al aborto y al parto de los animales, y afectar a las abejas especialmente y a las víboras y a los escorpiones y a lo demás de este terreno. Igual a la cosa en el hervido, las mezclas y la composición de las medicinas. Por ejemplo el caso de la maduración de las matrices con las variedades del semen, hasta llegar con ello a los extremos en que obran la naturaleza y los astros sus efectos gradualmente. Igual a la cosa en el mineral y el agua para la generación de la piedra, que al principio es un líquido como el semen. Luego los vientos soplan siempre en el interior del mineral que se convierte en espuma. Luego se cocina el mineral y cuantas naturalezas vecinas le afectan hasta que se espesa según el modelo y la perfección que tiene. Igual es el caso en las plantas también, y su creación es igual. Ese es el ejemplo en la primera putrefacción y su vuelta al modelo de la materia húmeda, que es la base del ser y la aceptación de los modelos y las formas. Después, cuando ha alcanzado ese estado, comienza en ella el ser del modelo y las formas, y eso está en lo que recoge en la captación continua, que no es la primera captación, que le viene sin embargo con la blandura y la humedad que ha adquirido en este tiempo. A ejemplo de este caso, todo lo que nace por el oficio tiene que conformarse a estas variedades de las transformaciones, y el ser y quien no tiene ser 88 no recibe la forma propia de él en absoluto, y eso es porque todo realizador y fabricante de algo por el camino de la generación y la creación y otras cosas similares tiene primero que procurar trabajar las partes de las que la cosa está constituida hasta que dichas partes se vuelvan materia prima dispuesta a aceptar una forma secundaria, con lo cual encuentras un factor de la producción de la comida y la creación de la producción y las cosas tomadas de las especies dulces. Análogo es el factor del vinagre y el queso y la grasa de la leche, y también la fabricación del hilo del algodón y lo demás que se hace justo antes de estas cosas. El motivo de esto es que ninguna materia que tenga ya forma admite otra más que si se corrompe aquella y le queda la posibilidad de una nueva determinación. Capta entonces otra forma, pero si recibe una forma, cualquiera que fuere, se ve privada de las formas restantes, pero esto se dice de la materia plástica que hay en este mundo, mientras que en el mundo superior o bien es materia en acto y forma eterna, o bien es una forma independiente, sin materia. Me parece que con estos ejemplos queda claro el objeto que pretendemos. Sabe pues que la situación es igual en el talismán, ejemplo de su creación, y que cuando el teurgo decide de qué materia va a hacerlo, tiene que ser una materia unitaria, perfecta en su captación de la forma, como es el caso de las semillas de laurel, único antídoto contra el veneno de las culebras y del azafrán que por sí repele a los lagartos, y la aversión de las avispas a las cosas agrias y amargas, pero solicitan el agua de rosas y se juntan al olor del tomillo y son atraídas por su humo. Hay otras muestras de esto, por ejemplo el aumento del semen con los garbanzos y cuanto va por su cauce 89 o ser imagen del talismán, materia compuesta de cosas consistentes en más de una que son eficaces reunidas, porque al reunirse captan la cosa decidida. De este tenor son las medicinas que los médicos dan a beber en el tratamiento de los males crónicos y los dolores, y eso es que hay que emplearla sola cuando está sola. Todo esto es obra del médico y filósofo impecable Yayo Vajaya Ben Masawai cuando dice: lo que no puedas curar con un medicamento simple, no lo curarás con medicamento compuesto, aunque lo sea de diversas medicinas. Busca con ello el efecto y la eficacia comprobada que se consigue con la acción de las medicinas simples. Es del mismo caso los electuarios. También de esta disposición era el compuesto de la gran tríaca, y exactamente igual de la cosa en los alimentos, pues entre ellos hay cosas simples, por ejemplo, las frutas, y también compuestas, como es el caso de los dulces en todas sus variedades. Ten en cuenta que un mismo astro puede tener diferentes actividades, y es el mismo caso del fuego para cocinar la miel. Si lo mantiene lento consigue su sabor delicioso, mientras que si lo pones vivo la pega, la quema y le amarga el sabor y se hace repugnante. Pues lo mismo son las acciones de los astros, porque en los grados pueden estar fastos o nefastos.
La esfera tiene dos acciones, a saber, el movimiento que es esencial y la temperatura, que es accidental porque la temperatura es algo que se produce de resulta del movimiento. La temperatura es del ser del movimiento y el movimiento del ser de la esfera. Esta es una afirmación propia del sentimiento, mientras que lo que procede de la razón es que el movimiento es del ser del éter que hay en la esfera de las estrellas fijas. De la esfera de las estrellas fijas por el ansia que 90 tiene de procurar la virtud y el bien perfecto, por lo cual, necesariamente, la temperatura sigue al movimiento, el movimiento sigue a la perfección primera, la cual no precede absolutamente ninguna cosa. Ten en cuenta que las demás particularidades de la esfera y la totalidad de temperatura que se origina en ella son similares a tal estado y que después de las obras de la esfera están las obras de los astros y ello porque la esfera es el agente de los astros y ningún astro incide en la esfera porque las esencias de los astros son fijas, no tienen movimiento. Pero a pesar de esto hay en los astros obras espléndidas y dones maravillosos, lo que no hay en absoluto en la esfera. El éter es en verdad la primera naturaleza agente, a pesar de lo cual los dones de los astros son aliño y adorno, que es el caso de los aliños y los adornos entre nosotros, lo cual es mejor y más espléndido. La gradación de la esfera no tiene la menor verdad, por el contrario es elaboración, suposición e imaginación, porque en la esfera no hay parte agente ni parte no agente, sino que toda ella es orden y naturaleza a un mismo tiempo, no hay diferencia entre su parte y su codo absolutamente en ninguna circunstancia ni en ningún momento. La gradación no está exenta de las circunstancias de los planetas, ni de sus atribuciones, porque el cielo de los planetas está lleno de planetas, aunque se diga que la gradación carece de ello. Además de nuestra observación de los planetas que se pueden observar, porque no es posible abarcar todos los astros del cielo, pues están más allá de lo alcanzable y percibible, absolutamente, y no se perciben. Según esto es la estimación de la relación entre la posición y la actividad del astro, que es lo mismo que decir que el astro no está en su grado ni en su exaltación, ni en su ascenso ni en su caída, ni retrogradado ni recto, sino que está en camino cada una de estas 91 cosas. También tiene relación constitutiva a los aspectos de los astros, sean oposiciones o conjunciones, porque esto también, me refiero a las dichas posiciones, cuando esa agente se añade a las posiciones de los planetas, como si no fueran agentes, porque si el astro no se fija en el cielo no es agente. Esta proposición es profunda y su interpretación enrevesada, y ello es porque siendo esencialmente agente, sin embargo produce dos efectos, general y particular. Por cuanto respecta al efecto general, es el efecto que no tiene parcialidad, mientras que el efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra el hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles, y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones, e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del cielo perfecto del éter, y con el cielo de la luna, que efectúa las acciones de los elementos, y en especial del fuego y el aire por su respectiva sutileza. También es este el caso de Saturno, que obra siempre las acciones de los planetas, si está con ellos en su parte más externa y lejana, obra las acciones de Júpiter si está lo más cerca, donde su perigeo. Igual es el caso 92 de cada astro añadido a lo que está encima o debajo de él. Esto es lo importante de la teurgia, afirmaciones reservadas de las gentes a este propósito, que no las publicaron, y si las escondieron de quien solicita dicho procedimiento fue por avaricia y miseria. Y ten en cuenta que el astro de giro más lento es el de más poderosa acción y el de más espléndidos efectos, mientras que el más rápido es el más débil, un poco, y el astro intermedio en la velocidad de giro es intermedio en la acción. Esta afirmación no es absoluta sino relativa, refleja. El más lento puede ser menos efectivo y el más rápido más grave y más fuerte en su acción, pues es por la relación entre la esfera, el éter y los planetas y los movimientos de las criaturas terrestres. Por cuanto se refiere a la relación a las cosas terrestres, el que es más lento no tiene por qué ser de más vigoroso efecto, ni el más ligero tiene por qué ser de más flojo efecto. Por cuanto se refiere al cielo de los planetas, el que es más ligero no tiene por qué ser el más fuerte en acción, y el más lento no tiene por qué ser el más débil en acción, porque es una relación análoga.
Entre aquellos se produjo una diferencia muy grande en este asunto, porque entre los antiguos los hay que dicen lo contrario. Si lo que afecta a la analogía y a la relación, a la esfera del éter y al cielo de las estrellas fijas, si todo cuanto hay en ellas es de giro más lento, sería necesario por su analogía con la esfera del éter en la quietud y a la lentitud de los astros por ser lento de movimiento, y ello es porque las esencias simples se le asemejan en las más mínimas circunstancias, que comparte con ellas porque son únicas entre las sustancias, de giro lento y de giro ligero como el giro debe ser. Sobre este asunto los antiguos tienen muchas frases y 7 símbolos. Sobre este asunto te descubro un secreto de tantos de los antiguos que se entregaron a los talismanes. Ten en cuenta que cuando la luna está con Saturno es el efecto de Saturno el que priva, y ello es porque el efecto de Saturno es mucho más fuerte que el efecto de la luna 93. Lo corriente es que cuando un planeta acompaña a Saturno esté incluido en su efecto, y ello porque su fuerza es mayor que la de cualquiera de los otros planetas por las circunstancias suyas que ya mencionamos, sea por su elevación o por su proximidad a las dos esferas mayores, es decir, la del éter y el cielo de las estrellas fijas, o por su lentitud de giro y a su gran semejanza con la esfera universal del éter y similares. Todo cuanto se dice en estos ejemplos y las conjunciones es que Júpiter o el Sol o Venus cuando contactan con las acciones de Saturno cambian extremadamente y sufren alguna modificación. Igual les pasa a las estrellas fijas cuando se añaden a Júpiter, aunque dicha cuestión no se ajusta a un solo patrón ni a un orden distinto hasta la Luna, que asemeja sus efectos al fuego y el aire, cuyos hechos se asemejan al agua y el fuego, cuyos 4 efectos realizan el ser que procede de ellos. Es posible que los astros por pares tengan conjunción terciaria entre ambos, creciente, menguante y media. O sea, que es posible que la Luna esté con Saturno y que su efecto esté integrado bajo el efecto de Saturno, es decir, de su fuerza, si está en el cenit exaltada y en el apogeo y similares. Si la Luna y Saturno estuvieran en un mismo recorrido y en tales posiciones no es de otra manera. Así es la condición de Saturno en las demás posiciones y con todos los astros. Se ha afirmado que el efecto de la Luna y su fuerza son un poco mayores que la fuerza de Saturno si aquella está en las mencionadas posiciones superiores y Saturno en sus contrarias, pero si la Luna estuviere con Saturno en las posiciones opuestas a aquellas exaltadas sigue también el efecto de la Luna el efecto de Saturno como en el primer caso. Y si Saturno estuviera en aquellas posiciones exaltadas y la Luna en sus posiciones propias el efecto de la Luna sería absolutamente débil. Y si Saturno estuviera en órbita recta, retrogradado o cosa parecida en cuanto a posiciones de la órbita justa 94, los dos efectos serían equivalentes, sobre todo si ello coincide con la situación cenital de la Luna, porque el colmo de elevación de la Luna no se opone a la caída de Saturno, sin contar con su posición recta que es su estado propio. Respecto a la situación de Saturno y Júpiter, no es como la situación de Saturno y la Luna, sino que es prácticamente proporcionada en la mayoría del caso, y ello es que, cuando Saturno está cenital y Júpiter también, si es así, el efecto es más fuerte por Júpiter el ansioso, solo que si Júpiter está elevado y Saturno en su órbita media, y por ello exaltado y recto, el efecto no es por Júpiter exclusivamente, y en cuanto es lo contrario el efecto es por Saturno, mientras que el efecto de Júpiter queda radicalmente anulado y no menos. Similar es la situación de Marte y Saturno. Cuando está con él los efectos serán más evidentes por Marte, salvo que sea a la manera de las líneas anteriormente detalladas. En cuanto a Venus y Mercurio, ambos astros tienen una proporción y analogía con cada astro, la Luna no es como ellos porque no tiene proporción ni analogía con los astros superiores, lo que es una base sobre la que construir innecesaria en ocasiones accidentales, y tal gran necesidad se trata en la teurgia. Ten en cuenta que las acciones son según sus esencias, porque son simples y cuando es simple no sufre corrupción, o sea, que si se corrompe no es simple aunque tenga existencia. En propiedad la corrupción está en los compuestos que son de cosas diversas. Y ten en cuenta que la acción de la esfera total oriental es la acción general absolutamente, de todas las esferas y de todos los astros, y la causa es que es la razón de su movimiento, siendo en verdad ella absolutamente inmóvil. Pero porque es el motor de todos los astros, se dice que es el motor de todo aunque ella en su esencia no sea móvil, que sería imposible. Respecto a la esfera de las estrellas fijas, aunque en conjunto sea móvil, además está especializada en el movimiento de la esfera del todo. E igual a la situación en el resto de las esferas. Tu camino es saber que 95 el movimiento de toda esfera va hacia las esferas y los astros que hay en ella y que en general es dichos astros, esferas y demás movimientos suyos. Y el motivo también en las acciones de los astros y en lo que tienen de esencial en cuanto a la acción en los movimientos de las esferas que tienen, porque los astros esencialmente no se mueven aunque sí accidentalmente, y por estos la acción de la esfera no es una sino dos que son el movimiento en sí y la temperatura accidental porque sigue al movimiento.
mientras que el movimiento, ya lo dijimos, es el ser de la esfera y lo dado en ella. El objetivo de los talismanes es movilizar la cosa receptora y llevarla de la potencia al acto, porque en la forma está la modalidad de todo y en la materia la posibilidad de todo. Cada materia tiene una forma, esto es, un temperamento, y cada forma tiene una materia. Tiene una forma, esto es, un temperamento que la impulsa. Paradigma de ello es el fuego pequeño, que crece y se hace grande porque el fuego pequeño encausa lo que en la materia del fuego está en potencia hasta que lo hace cobrar identidad y crecer pasando a acto. Ten en cuenta que la oposición no entra en lo que está en acto y lo corrompe, sino que entra en lo que está en potencia y lo corrompe, nunca en lo que está en acto. Todo cuanto está en el cauce de la naturaleza es equilibrado, y todo cuanto no está en el cauce de la naturaleza, desequilibrado. Por esto el calor en acto es naturalmente movilizador de lo que es calor en potencia. Si el calor sube de temperatura, se hace más calor aún y la causa que hay en él se refuerza en la medida en que se calienta. Así como el calor en acto moviliza al calor en potencia, así el calor en potencia moviliza naturalmente al calor en acto, porque así como aquello es el principio de identidad de aquel, así este es el principio impulsor de su identidad. Sábelo, cual no precede absolutamente ninguna cosa. Ten en cuenta que las demás particularidades de la esfera y la totalidad de temperatura que se origina en ella son similares a tal estado y que después de las obras de la esfera están las obras de los astros y ello porque la esfera es el agente de los astros y ningún astro incide en la esfera porque las esencias de los astros son fijas, no tienen movimiento. Pero a pesar de esto hay en los astros obras espléndidas y dones maravillosos, lo que no hay en absoluto en la esfera. El éter es en verdad la primera naturaleza agente, a pesar de lo cual los dones de los astros son aliño y adorno, que es el caso de los aliños y los adornos entre nosotros, lo cual es mejor y más espléndido. La gradación de la esfera no tiene la menor verdad, por el contrario es elaboración, suposición e imaginación, porque en la esfera no hay parte agente ni parte no agente, sino que toda ella es orden y naturaleza a un mismo tiempo, no hay diferencia entre su parte y su codo absolutamente en ninguna circunstancia ni en ningún momento. La gradación no está exenta de las circunstancias de los planetas, ni de sus atribuciones, porque el cielo de los planetas está lleno de planetas, aunque se diga que la gradación carece de ello. Además de nuestra observación de los planetas que se pueden observar, porque no es posible abarcar todos los astros del cielo, pues están más allá de lo alcanzable y percibible, absolutamente, y no se perciben. Según esto es la estimación de la relación entre la posición y la actividad del astro, que es lo mismo que decir que el astro no está en su grado ni en su exaltación, ni en su ascenso ni en su caída, ni retrogradado ni recto, sino que está en camino cada una de estas 91 cosas. También tiene relación constitutiva a los aspectos de los astros, sean oposiciones o conjunciones, porque esto también, me refiero a las dichas posiciones, cuando esa agente se añade a las posiciones de los planetas, como si no fueran agentes, porque si el astro no se fija en el cielo no es agente. Esta proposición es profunda y su interpretación enrevesada, y ello es porque siendo esencialmente agente, sin embargo produce dos efectos, general y particular. Por cuanto respecta al efecto general, es el efecto que no tiene parcialidad, mientras que el efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra al hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles, y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones, e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que siempre hubo, hombre de Dios, intenciones muy inteligentes de procurar el conocimiento de los secretos de los sabios, y de cuántas cosas maravillosas hay en sus libros en símbolo y enigma. Alcanzaron su anhelo y su propósito, así que a las inteligencias menguadas con el afán de la propia intención, no me lo va Dios a prohibir, pero, incluso, nos va a iluminar la inteligencia. Entre los móviles que me han impulsado a investigar los secretos de los talismanes, está que en plena juventud vi al extraordinario Ptolomeo en su libro conocido por el fruto, decir que las formas del mundo creado obedecen a las formas celestes, y citar la afirmación unánime de los sabios de que los astros tienen fuerzas en razón de la regularidad de la creación.
Por eso los teurgos los hacen de acuerdo con las posiciones de los astros respecto a lo que quieren hacer, y por su buena manera de utilizar 55 su secreto logran las esperanzas que acarician. También viene el comentario a este capítulo, de Ahmad Ben Yusuf el escriba, la anécdota que le acaeció en tiempos de Humarawai Ben Ahmad Ben Miun de Egipto, un sabio bizantino que se estableció allí y que exigió que las almas sagaces no se redujeran a tal inclinación. He aquí su texto. Sucedió que estábamos con él un día y oímos un grito al lado de la casa, preguntó qué era y le dijeron que a un muchacho le había picado un escorpión. Trajo un trapo con grajeas en las que dominaba el olor a incienso, cogió una y mandó que la machacase y que se lo tragara todo, y cuando lo hizo dejó de gritar y se le pasó el daño en cuanto se lo bebió. Yo me fijé en las grajeas y encontré en cada cual una imagen de escorpión, le pregunté que por qué la había estampado en las grajeas y él me sacó un sello de oro con la figura de un escorpión engastada en piedras preciosas. Le pregunté por el secreto del sello y cómo obraba y él me explicó que lo había cincelado con la luna al principio de la segunda faz de escorpión. Lo hice y preparé para sellar con él a los mórdidos, pero no los estoy sellando directamente por miedo a que lo eficaz sea alguna propiedad del incienso, de lo que vi gran maravilla. Y aquí se acaba la narración. Era yo joven cuando dominé las figuras. Me proporcionó el acceso a esta atribución 56 su sabio pedagogo y más cosas en quien confío. Grabé la figura en el momento dicho y obtuve el poder del talismán y hallé sus hechos en este sentido muchas veces, lo que determinó que era prodigioso. Y todos cuantos fueron testigos de tales hechos prodigiosos los consideraron extraordinarios. Esta fue la causa que me espoleó a investigar en dicha ciencia por mi percepción y sensibilidad para este poder, porque la percepción y la sensibilidad del alma cuyo límite solo se determina después de conocer la percepción, lo que modifica el temperamento de las cualidades sensoriales por el contacto con las cosas sensibles. La percepción es también la sensibilidad a las fuerzas sensibles que cambian las cualidades de los temperamentos de los sentidos. Su modelo es la vista, cuyo conducto está en el ojo y consiste en que las pupilas recubren el órgano ocular de la humedad glacial, y lo mismo los demás sentidos. La percepción es también la sensibilidad a esas fuerzas y al saber contenido en ellas. Cuando el argumento fuere una analogía científica, se llega con él a todo objetivo auténtico perfectamente por cosas propias de dicho objetivo o premisa. La gradación de la esfera no tiene la menor verdad, por el contrario es elaboración, suposición e imaginación, porque en la esfera no hay parte agente ni parte no agente, sino que toda ella es orden y naturaleza a un mismo tiempo, no hay diferencia entre su parte y su codo absolutamente en ninguna circunstancia ni en ningún momento. La gradación no está exenta de las circunstancias de los planetas, ni de sus atribuciones, porque el cielo de los planetas está lleno de planetas, aunque se diga que la gradación carece de ello. Además de nuestra observación de los planetas que se pueden observar, porque no es posible abarcar todos los astros del cielo, pues están más allá de lo alcanzable y percibible, absolutamente, y no se perciben. Según esto es la estimación de la relación entre la posición y la actividad del astro, que es lo mismo que decir que el astro no está en su grado ni en su exaltación, ni en su ascenso ni en su caída, ni retrogradado ni recto, sino que está en camino cada una de estas 91 cosas. También tiene relación constitutiva a los aspectos de los astros, sean oposiciones o conjunciones, porque esto también, me refiero a las dichas posiciones, cuando esa agente se añade a las posiciones de los planetas, como si no fueran agentes, porque si el astro no se fija en el cielo no es agente. Esta proposición es profunda y su interpretación enrevesada, y ello es porque siendo esencialmente agente, sin embargo produce dos efectos, general y particular. Por cuanto respecta al efecto general, es el efecto que no tiene parcialidad, mientras que el efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra al hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles, y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones, e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del cielo perfecto del éter, y con el cielo de la luna, que efectúa las acciones de los elementos, y en especial del fuego y el aire por su respectiva sutileza.
También es este el caso de Saturno, que obra siempre las acciones de los planetas si está con ellos en su parte más externa y lejana, obra las acciones de Júpiter si está lo más cerca, donde su perigeo. Igual es el caso 92 de cada astro añadido a lo que está encima o debajo de él. Esto es lo importante de la teurgia, afirmaciones reservadas de las gentes a este propósito, que no las publicaron, y si las escondieron de quien solicita dicho procedimiento fue por avaricia y miseria. Y ten en cuenta que las le acompaña y comparte con él sus acciones e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del cielo perfecto del éter, y con el cielo de la luna, que efectúa las acciones de los elementos y en especial del fuego y el aire por su respectiva sutileza. También es este el caso de Saturno, que obra siempre las acciones de los planetas si está con ellos en su parte más externa y lejana, obra las acciones de Júpiter si está lo más cerca, donde su perigeo. Igual es el caso 92 de cada astro añadido a lo que está encima o debajo de él. Esto es lo importante de la teurgia, afirmaciones reservadas de las gentes a este propósito, que no las publicaron, y si las escondieron de quien solicita dicho procedimiento fue por avaricia y miseria. Y ten en cuenta que el astro de giro más lento es el de más poderosa acción y el de más espléndidos efectos, mientras que el más rápido es el más débil, un poco, y el astro intermedio en la velocidad de giro es intermedio en la acción. Esta afirmación no es absoluta sino relativa, refleja. El más lento puede ser menos efectivo y el más rápido más grave y más fuerte en su acción, pues es por la relación entre la esfera del éter y los planetas y los movimientos de las criaturas terrestres. Por cuanto se refiere a la relación a las cosas terrestres, el que es más lento no tiene por qué ser de más vigoroso efecto, ni el más ligero tiene por qué ser de más flojo efecto. Por cuanto se refiere al cielo de los planetas, el que es más ligero no tiene por qué ser el más fuerte en acción, y el más lento no tiene por qué ser el más débil en acción porque es una relación análoga. Entre aquellos se produjo una diferencia muy grande en este asunto, porque entre los antiguos los hay que dicen lo contrario. Si lo que afecta a la analogía y a la relación, a la esfera del éter y al cielo de las estrellas fijas, si todo cuanto hay en ellas es de giro más lento, sería necesario por su analogía con la esfera del éter en la quietud y a la lentitud de los astros por ser lento de movimiento, y ello es porque las esencias simples se le asemejan en las más mínimas circunstancias, que comparte con ellas porque son únicas entre las sustancias, de giro lento y de giro ligero como el giro debe ser. Sobre este asunto los antiguos tienen muchas frases y 7 símbolos. Sobre este asunto te descubro un secreto de tantos de los antiguos que se entregaron a los talismanes. Ten en cuenta que cuando la luna está con Saturno es el efecto de Saturno el que priva y ello es porque el efecto de Saturno es mucho más fuerte que el efecto de la luna 93. Lo corriente es que cuando un planeta acompaña a Saturno esté incluido en su efecto y ello porque su fuerza es mayor que la de cualquiera de los otros planetas por las circunstancias suyas que ya mencionamos, sea por su elevación o por su proximidad a las dos esferas mayores, es decir, la del éter y el cielo de las estrellas fijas, o por su lentitud de giro y a su gran semejanza con la esfera universal del éter y similares. Todo cuanto se dice en estos ejemplos y las conjunciones es que Júpiter o el Sol o Venus cuando contactan con las acciones de Saturno cambian extremadamente y sufren alguna modificación. Igual les pasa a las estrellas fijas por uno que la conjunción de los 7 astros en el mismo grado. Este es respecto al que se refiere el primer sabio en las formas que rigen la perfección de los grados y cuyo número total es de 10.080 dotadas de hechos o influencias portentosos. Además el primer sabio dijo: debes, presérvete Dios, hacer lo siguiente cuando un astro esté en un grado y otro en el de al lado. Lo divides por los 7 planetas, y pones el resultado en el espacio que hay entre cada 2 grados de cada cual de aquellos 63. No lo hagas en los 360 grados de la esfera, porque eso es más largo y más variado que lo otro. Con mi cálculo, alumno, dominarás el fondo de los hechos y las influencias de estas formas en el mundo. Cuando lo acabes todo vuelve a la conjunción de los 7 planetas en los grados con las estrellas fijas, exilados y conjuntados. Quiero decir que estén reunidos todos los planetas con una sola estrella fija, y la recíproca, que estén reunidas las estrellas fijas y solo el planeta. Con aislado me refiero al exilio del planeta y al exilio de la estrella fija, tenlo en cuenta y considéralo. Sea avaro con esto y no revele los secretos a quien no está familiarizado con ellos. Podrías perjudicarte, te lo advierto. Capítulo 3. Un grupo ha creído que la acción de la esfera está en el grado de temperatura porque no estudiaron la influencia portentosa ni las ciencias ocultas y atribuyeron que los hechos inducidos provienen solo de 2 planetas, el Sol y la Luna, y que los otros planetas les determinan y refuerzan en sus hechos.
Dijeron también que en los movimientos del Sol se reconocen los movimientos de los planetas en todos los grados, y que en las circunstancias del Sol se reconocen las circunstancias de todas las criaturas, y fueron unánimes en que la Luna tiene situaciones en que se reconocen las circunstancias de sus influencias. La primera de estas situaciones es su alejamiento del Sol cuando se separa de él después de estar conjuntados hasta que alcanza el cuadrado con el Sol. Esto es muy fuerte para movilizar las humedades y el calor, más a la humedad y menos al calor. Su efecto está entonces en el crecimiento y la germinación de todas las plantas 64 y su expansión muy manifiesta hasta la tierra más alejada. Tiene otra situación que es desde el primer cuarto hasta la plenitud. Cuando está llena es cuando se opone al Sol y entonces moviliza el calor y la humedad proporcionadamente. Estos son los momentos de mayor expansión y crecimiento para las plantas y de más evidente actividad en toda la humedad y calor que movilizan los organismos de los animales, plantas y minerales. Desde la oposición al momento del menguante moviliza la humedad y al calor, un poco menos a la humedad y un poco más al calor, y su influencia obra en los organismos de los animales, las plantas y los minerales, les hace expandirse y crecer y les mueve a la eclosión, la propagación y la expansión, aunque es una expansión más por el calor que por la humedad. Desde el cuarto menguante a su ocultación por los rayos del Sol, su efecto y movilización del calor es pequeño, muy atenuado, menor del que es en las tres formas precedentes, e incluso se dice que, en proporción, seca un poco y enfría mucho porque su movilización de la humedad es menor, por influencias de los cuerpos superiores, ni cuáles de aquellos son influenciables ni cuáles no. Así, por fuerza, no conoce este arte en verdad sino quien conoce sus principios, y sus principios no se encuentran de verdad más que en un filósofo y, por necesidad, solo el filósofo los conoce. Tenlo en cuenta. Capítulo 2. Lo que habla de las formas, fortalezcate Dios, es de lo más difícil porque aquella gente lo simbolizó hasta el máximo posible, pero yo voy a descubrirte lo que ellos ocultaron. Quien quiera penetrar en este propósito, tiene el libro de las grandes formas de Zósimo que se dedicó a este asunto. Así pues, amigo mío, cuanto aparece de las formas en los signos, lo hace en dos respectos. El primero, son las formas que aparecen en los signos y sus 48 secciones en la esfera. Estas son formas imaginarias proyectadas sobre las estrellas fijas y en lo que se ve constelando o dispersando las estrellas fijas, por ejemplo, las formas de los signos y otras formas, como el perro, la osa, el águila, el cisne y otras. Estas formas se mueven y pasan de signo a signo. Esta cualidad no es normal en la esfera, quitando la zona del zodíaco, donde cambian de fase en 1000 años. Pero las que están cerca de sus polos no parecen moverse en miles de años, porque por la proximidad al eje su órbita se reduce mucho. Este es un respecto. El otro son las formas fantásticas que mencionan los hindúes. Por ejemplo, en la primera faz de Aries aparece un hombre con los ojos rojos, corpulento, decidido 59, arrogante, con una túnica blanca sujeta a la cintura por una cuerda. Está furioso y se apoya solo en un pie. Es un guardián. En la segunda fase aparece una mujer con una túnica y ropas rojas. Tiene solo un pie con forma de corcel sobre el que ella va pidiendo ropas, joyas y el niño. En la tercera fase aparece un hombre cobrizo, con el pelo rojo, furioso y desafiante, con una espada de madera y vara en la mano, con ropas rojas, amigo de la industria del hierro. Quiere hacer el bien y no puede. Y así siguen hasta el final del zodíaco. Daré cuenta de que si se imaginaron estas cosas fue por las características de los astros y los signos, y que si dicen que en la primera faz hay un hombre con los ojos rojos y decidido, es porque es el domicilio y la faz de Marte que es regente de lo rojo, el coraje y la valentía. La túnica blanca proviene de la nobleza del Sol y sus rayos. La ira proviene de la relación de Marte con la ira en este lugar. El que se yerga sobre un solo pie y sea guardián procede de que es servidor de los grandes y los poderosos. Si dicen que en la segunda fase hay una mujer en lugar del hombre, es porque es el término de Mercurio y Mercurio es femenino la mayor parte del tiempo, y porque en ella hay 2 grados del término de Venus. Las ropas rojas se deben a los caracteres de Marieve, y que esté en forma de corcel se debe a las características ecuestres de Marte regente de las acémilas por su fuerza en la sexta, y de entre las acémilas de guerra. Que pida joyas, de parte de la zona del Sol, ropas, por los rayos del Sol que la cubren. Niño, porque el medio del cielo es la casa del alumbramiento y el regente está en el principio del ser, 60, del niño. Si dicen que en la tercamente ninguna cosa, ten en cuenta que las demás particularidades de la esfera y la totalidad de temperatura que se origina en ella son similares a tal estado, y que después de las obras de la esfera están las obras de los astros, y ello porque la esfera es el agente de los astros y ningún astro incide en la esfera, porque las esencias de los astros son fijas, no tienen movimiento. Pero a pesar de esto hay en los astros obras espléndidas y dones maravillosos, lo que no hay en absoluto en la esfera.
El éter es en verdad la primera naturaleza agente, a pesar de lo cual los dones de los astros son aliño y adorno, que es el caso de los aliños y los adornos entre nosotros, lo cual es mejor y más espléndido. La gradación de la esfera no tiene la menor verdad, por el contrario es elaboración, suposición e imaginación, porque en la esfera no hay parte agente ni parte no agente, sino que toda ella es orden y naturaleza a un mismo tiempo, no hay diferencia entre su parte y su codo absolutamente en ninguna circunstancia ni en ningún momento. La gradación no está exenta de las circunstancias de los planetas, ni de sus atribuciones, porque el cielo de los planetas está lleno de planetas, aunque se diga que la gradación carece de ello. Además de nuestra observación de los planetas que se pueden observar, porque no es posible abarcar todos los astros del cielo, pues están más allá de lo alcanzable y percibible, absolutamente, y no se perciben. Según esto es la estimación de la relación entre la posición y la actividad del astro, que es lo mismo que decir que el astro no está en su grado ni en su exaltación, ni en su ascenso ni en su caída, ni retrogradado ni recto, sino que está en camino cada una de estas 91 cosas. También tiene relación constitutiva a los aspectos de los astros, sean oposiciones o conjunciones, porque esto también, me refiero a las dichas posiciones, cuando es agente se añade a las posiciones de los planetas, como si no fueran agentes, porque si el astro no se fija en el cielo no es agente. Esta proposición es profunda y su interpretación enrevesada, y ello es porque siendo esencialmente agente, sin embargo produce dos efectos, general y particular. Por cuanto respecta al efecto general, es el efecto que no tiene parcialidad, mientras que el efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra al hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles, y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones, e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del también que se fortalecen hechos similares a los del Sol. Esta es cosa importante y situación grande. Y dicen que entonces impone las propiedades en todos los cuerpos compuestos. Aquí no hay que entendernos que ella hace las propiedades u otra cosa, porque tales hechos son del Sol. Lo que es de la Luna es manifestar las influencias hechas por el Sol y destacarlas y encenderlas. Cuando se han apagado o dicho con un principio general revela lo que estaba oculto. Como se dice eso, también que el Sol es el que saca todas las cosas y las destaca de la nada a la existencia. Estas 5 situaciones de la Luna respecto al Sol que hemos descrito forman todas las circunstancias de los animales, las plantas y los minerales. 14. Es decir, que la situación de la Luna respecto al Sol determina todas las características de los animales en todas sus edades, niñez, adolescencia, juventud, madurez y vejez. 66. También determina las 4 estaciones del año, como determina las 4 zonas llamadas puntos cardinales: Oriente, Occidente, Sur y Norte, desde donde soplan los 4 vientos, y determina todos los 4 humores que hay en el cuerpo del hombre. Todos estos conceptos y respectos con sus manifestaciones, aunque tienen su raíz en los astros y las dos luminarias, en las potencias de sus movimientos, reciben, una vez en el ser de acuerdo a la forma de las potencias de los movimientos de los astros, cosas que llegan a ellos después de existir según sus formas, y tienen circunstancias que precisan formas distintas de las suyas iniciales. Cuando es así, todos los cuerpos compuestos cambian incesantemente por las potencias que reciben de los movimientos de los astros y de sus respectivas semejanzas. Estos cambios son los llamados cambios contingentes, y aquel primero a que hemos hecho mención, que es sostén y raíz de las cosas, es el denominado cambio necesario, que no cesa ni cambia, e incluso aunque las formas de todas las cosas se alteren y corrompan, ellos son universales y permanentes. Un efecto de eso que ya hemos mencionado es que todas las cosas en sus circunstancias, principios y consecuencias se asemejan a la situación de la Luna respecto al Sol, es decir, que este hecho afecta a las viñas y a las plantas en su totalidad, y a todos los cuerpos compuestos por las estrellas y por la Luna concretamente y por algunos astros en general. Los males que les afectan provienen de los eclipses de la Luna y de los eclipses de los astros. 67. De las dos luminarias y de los astros reciben el cambio contingente, o reciben en su sustancia bien de las circunstancias buenas y mal de las circunstancias malas.
Los eclipses afectan a las dos luminarias y a los astros y es como la corrupción de los cuerpos compuestos, pero que nadie piense que en la sustancia de las dos luminarias hay corrupción, en absoluto, ni por el lado de los accidentes ni por el lado de las sustancias. El referirnos a estos males celestes tiene un sentido y es que la causa de su acaecimiento y del acaecimiento de todo mal que afecta a los animales, las plantas y los demás cuerpos compuestos de los cuatro elementos es el eclipse de la luna y los eclipses de los astros. Pero volviendo a lo que estábamos, decimos, es obligado que en todas las actividades observe la posición de la luna, que es los 48 secciones en la esfera. Estas son formas imaginarias proyectadas sobre las estrellas fijas y en lo que se ve constelando o dispersando las estrellas fijas, por ejemplo, las formas de los signos y otras formas, como el perro, la osa, el águila, el cisne y otras. Estas formas se mueven y pasan de signo a signo. Esta cualidad no es normal en la esfera, quitando la zona del zodíaco, donde cambian de fase en 1000 años. Pero las que están cerca de sus polos no parecen moverse en miles de años, porque por la proximidad al eje su órbita se reduce mucho. Este es un respecto, el otro son las formas fantásticas que mencionan los hindúes, por ejemplo. En la primera faz de Aries aparece un hombre con los ojos rojos, corpulento, decidido 59, arrogante, con una túnica blanca sujeta a la cintura por una cuerda. Está furioso y se apoya solo en un pie, es un guardián. En la segunda faz aparece una mujer con una túnica y ropas rojas, tiene solo un pie con forma de corcel sobre el que ella va pidiendo ropas, joyas y el niño. En la tercera faz aparece un hombre cobrizo, con el pelo rojo, furioso y desafiante, con una espada de madera y vara en la mano, con ropas rojas, amigo de la industria del hierro. Quiere hacer el bien y no puede. Y así siguen hasta el final del zodíaco. Daré cuenta de que si se imaginaron estas cosas fue por las características de los astros y los signos, y que si dicen que en la primera faz hay un hombre con los ojos rojos y decidido, es porque es el domicilio y la faz de Marte que es regente de lo rojo, el coraje y la valentía. La túnica blanca proviene de la nobleza del sol y sus rayos. La ira proviene de la relación de Marte con la ira en este lugar. El que se yerga sobre un solo pie y sea guardián procede de que es servidor de los grandes y los poderosos. Si dicen que en la segunda fase hay una mujer en lugar del hombre, es porque es el término de Mercurio y Mercurio es femenino la mayor parte del tiempo y porque en ella hay 2 grados del término de Venus. Las ropas rojas se deben a los caracteres de Marieve, y que esté en forma de corcel se debe a las características ecuestres de Marte regente de las acémilas por su fuerza en la sexta, y de entre las acémilas de guerra. Que pida joyas, de parte de la zona del sol, ropas, por los rayos del sol que la cubren. Niño, porque el medio del cielo es la casa del alumbramiento y el regente está en el principio del ser, 60, del niño. Si dicen que en la tercera fase hay un hombre cobrizo, es porque al final de ella tienen término Marte y Saturno, masculinos y cobrizos, que es el color que hay entre el rojo y el plomizo. Rojo es el pelo de Marte, la ira uno de sus caracteres y la pendencia también. Tiene una espada en la mano porque la espada es obra de Marte. La madera es hechura de Saturno, como el hierro. Quiere hacer el bien y ayudar viene de la faz de Venus y se lo impide Marte en la casa y Saturno en el término. Con estos ejemplos habrás comprendido lo que simbolizan con este segundo respecto y a lo que van. Te he dado, alumno, un criterio del que puede servirte para interpretar. A esto Babu Becker vino así en aquel libro suyo traducido del nabateo y que titula Nuestros modelos porque habla de los trígonos. En el trígono de agua se refiere efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra al hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del cielo perfecto del éter, y con el cielo de la luna, que efectúa las acciones de los elementos y en especial del fuego y el aire por su respectiva sutileza. También es este el caso de Saturno, que obra siempre las acciones de los planetas si está con ellos en su parte más externa y lejana, obra las acciones de Júpiter si está lo más cerca, donde su perigeo. Igual es el caso 92 de cada astro añadido a lo que está encima o debajo de él.
Esto es lo importante de la teurgia, afirmaciones reservadas de las gentes a este propósito, que no las publicaron, y si las escondieron de quien solicita dicho procedimiento fue por avaricia y miseria. Y ten en cuenta que el astro de giro más lento es el de más poderosa acción y el de más espléndidos efectos, mientras que el más rápido es el más débil, un poco, y el astro intermedio en la velocidad de giro es intermedio en la acción. Esta afirmación no es absoluta sino relativa, refleja. El más lento puede ser menos efectivo y el más rápido más grave y más fuerte en su acción, pues es por la relación entre la esfera el éter y los planetas y los movimientos de las criaturas terrestres. Por cuanto se refiere a la relación a las cosas terrestres, el que es más lento no tiene por qué ser de más vigoroso efecto, ni el más ligero tiene por qué ser de más flojo efecto. Por cuanto se refiere al cielo de los planetas, el que es más ligero no tiene por qué ser el más fuerte en acción, y el más lento no tiene por qué ser el más débil en acción porque es una relación análoga. Entre aquellos se produjo una diferencia muy grande en este asunto, porque entre los antiguos los hay que dicen lo contrario. Si lo que afecta a la analogía y a la relación, a la esfera del éter y al cielo de las estrellas fijas, si todo cuanto hay en ellas es de giro más lento, sería necesario por su analogía con la esfera del éter en la quietud y a la lentitud de los astros por ser lento de movimiento, y ello es porque las esencias simples se le asemejan en las más mínimas circunstancias, que comparte con ellas porque son únicas entre las sustancias, de giro lento y de giro ligero como el giro debe ser. Sobre este asunto los antiguos tienen muchas frases y 7 símbolos. Sobre este asunto te descubre un secreto de tantos de los antiguos que se entregaron hace que Adán fue el principio de su andadura a causa de su falta. El mencionado dirigente mantiene en este arte que toda figura del mundo del ser y la corrupción está formada por las estrellas fijas formadas con la misma especie de origen en el cielo. Mantiene también que en el cielo hay figuras que no hay en la tierra y que emplean los sabios en la espiritualidad y los talismanes delimitando unas similitudes notorias que llaman convencionalmente sellos y que tienen esta figura después de unir el espacio intermedio con unas líneas exteriores entre sí que son el principio de sus rayos y su expansión de unas a otras hasta que resulta que esas formas se unifican con ellas. Tal cosa se produce en la octava esfera, y es como esta figura que los astrónomos y los místicos conocen, y por esto no la cuentan los encantadores, los brujos, y los prestidigitadores, porque si la contaran y la dibujaran no sería la que está en el cielo producida por las estrellas fijas. 82 mantuvo también aquel que entre las figuras de la esfera las hay imaginarias, no determinadas sino regentes compañeras de un grado determinado. Esta es una clase maravillosa que el hombre no pudo encontrar más que en los libros de la India dedicados a este saber, que con eso ven su utilización de aquellas similitudes notorias que determinan los momentos evidentes y los ascendentes conocidos. Emplean además el augurio, la suene, la quiromancia, la taba y el oráculo para fortalecer con ellos su certeza en los problemas, los secretos y la extracción de las cosas enterradas, y lo utilizan como utilizan los halos, las auras, el arco iris, los meteoros, los cometas y el oscurecimiento del sol para conocer las influencias superiores, pues todo esto ayuda y refuerza lo que se quiere. Dicen que en la esfera hay figuras bonitas y feas hechas por las estrellas fijas. Cuando un niño nace con una figura bonita en el ascendente y con las dos luminarias en una figura bonita, es señal de felicidad para el recién nacido. Y cuando nace un niño con una figura fea en el ascendente y con las dos luminarias en una figura fea, es señal de desventura para el recién nacido, y lo mismo en los tránsitos, las peticiones y los talismanes. Mantienen que cuando las suertes de las estrellas son incoherentes, como alucinaciones, no indican nada en su trastorno y hay que reservarse y esperar otra, y esto ocurre muchas veces en los nacimientos, las peticiones y los tránsitos. Mantienen que la ciencia de las visiones proviene de la potencia del alma y su contacto con el mundo de la esfera donde ve las figuras de las cosas que están en la tierra que se imprimen en ella y son las visiones ciertas, cuyo conocimiento es comparable al de la astrología, compañero y semejante suyo, por lo cual las utilizan. Son una fuerza mercurial, es decir, que Mercurio rige la potencia de las visiones sobre los recién nacidos cuando está fuerte. Las visiones son también cosa del alma y de los humores. 83 Ten en cuenta, hombre de Dios, que la verdad de las visiones es que representan las cosas personales despojadas de su depositario, y son el abandono por el alma del uso de los sentidos y del uso del pensamiento. Es decir, que la potencia imaginativa compone lo que encuentra en sí, trazados sensibles, separando unos de otros. Y tiene una tercera actividad que es la reproducción. Cada parte de estas de 80 en 80 años. Lo que se junta lo quitamos de las 8 y lo que queda se lo añadimos al Sol, a la Luna y a los 5 planetas, con lo cual llegarás a las obras de este arte que pretendes. Pero no descuides el asunto de las delanteras y las traseras de la esfera que es fundamental en la cosa de los talismanes por causa de las figuras, sábelo, que es por causa de sus secretos ocultos.
Las 8 partes mentadas, delanteras y traseras, se completan cada 640 años y yo te he enseñado dónde terminan atrás, por lo cual tú sabes los momentos de las delanteras y las traseras. También se las necesita absolutamente en el arte de la inducción. Estas delanteras y traseras se dan ciertamente por parte del movimiento del eje de la esfera del zodíaco y del movimiento de oriente a occidente o de occidente a oriente. Solo estas dos posibilidades hay. Cuando empiecen las delanteras señala hechos que se producen en el mundo. Y lo mismo, cuando empiecen las traseras señala otros hechos que se han producido por causa de las delanteras y las traseras. Sabe además que pertenecen a la esfera de los signos y no a la esfera propiamente dicha. Capítulo 5. A este respecto vi maravillas de este arte en un principal antepasado, lo vi y lo cuento. De ellas es que había dividido esta ciencia en 3 partes, una de ellas la teurgia, que hizo que la mayoría de la nación se ocupara de ella, los sabios que son los esclavos de los nabateos de los caldeos. Otra es la ciencia de los astros y de presentarles sacrificios, saumerios y señales. Con esta segunda clase superó a los griegos quienes, a pesar de todo, son superiores en el fundamento de ambas, que es la astronomía, que es la ciencia previa y superior. Otra es la ciencia de las filacterias, de los hechizos con encantamiento que actúan por simpatía intensa, y el conocimiento de los espíritus obedientes a ellos y su relación metafórica a aquellas palabras. En esta ciencia fue único, aunque se interesaron mucho por ella los hindúes y los reyesuelos de Yemen y los coptos de Egipto se dedicaron a ella. Cada una de estas ciencias tiene fundamento y premisas teóricas y prácticas. Es hecho famoso que los hindúes poseen la brujería que se realiza y alimenta en los venenos mortales y sin antídoto. Tienen también la fórmula con la que enloquecen y trocan la razón a quien la oye, y pronunciándola matan. Tienen, entre los géneros musicales, un instrumento al que llaman alcáncela, que consiste en una única cuerda sobre un cuerpo plano con el que pueden producirse cuantos sonidos se quiera y toda la escala 81 de ritmos. Y tienen secretos maravillosos sobre el coito, por ejemplo, que una de sus mujeres conciba sin que la haya tocado el hombre, solo por gestos que le hacen. Y tienen un bebedizo que protege de la vejez, las canas, el encorvamiento y la decrepitud natural, y esta es una propiedad que solo ellos tienen, porque son los magos y los prestidigitadores más capaces. Son ellos quienes ven que detrás de la línea del Ecuador, en el sur, hay habitantes. Son ellos a quienes se les denomina genios y demonios. Son ellos un mundo sutil donde no se ve que nazcan ni mueran, en eso están de acuerdo con la ley. Pretenden que sus regentes en la esfera son Saturno y la cola. De la historia de uno de sus hadas, le pregunté por el secreto del sello y cómo obraba, y él me explicó que lo había cincelado con la luna al principio de la segunda faz de Escorpión. Lo hice y preparé para sellar con él a los mórdidos, pero no los estoy sellando directamente por miedo a que lo eficaz sea alguna propiedad del incienso, de lo que vi gran maravilla. Y aquí se acaba la narración. Era yo joven cuando dominé las figuras. Me proporcionó el acceso a esta atribución 56 su sabio pedagogo y más cosas en quien confío. Grabé la figura en el momento dicho y obtuve el poder del talismán y hallé sus hechos en este sentido muchas veces, lo que determinó que era prodigioso. Y todos cuantos fueron testigos de tales hechos prodigiosos los consideraron extraordinarios. Esta fue la causa que me espoleó a investigar en dicha ciencia por mi percepción y sensibilidad para este poder, porque la percepción es la sensibilidad del alma cuyo límite solo se determina después de conocer la percepción, lo que modifica el temperamento de las cualidades sensoriales por el contacto con las cosas sensibles. La percepción es también la sensibilidad a las fuerzas sensibles que cambian las cualidades de los temperamentos de los sentidos. Su modelo es la vista, cuyo conducto está en el ojo y consiste en que las pupilas recubren el órgano ocular de la humedad glacial, y lo mismo los demás sentidos. La percepción es también la sensibilidad a esas fuerzas y al saber contenido en ellas. Cuando el argumento fuere una analogía científica, se llega con él a todo objetivo auténtico perfectamente por cosas propias de dicho objetivo o premisas sustanciales y eternas en las que se contiene una de las categorías de las ciencias, pues las hay de 2 clases, ciencias racionales y ciencias imaginativas. Hay también máximas aceptables y satisfactorias, y se las llama argumento suficiente. Donde primero vi mención de este argumento fue en la obra de Ptolomeo. Luego, después de la experiencia, di con lo que yo había ya observado de la acción del talismán, cuya fabricación he descrito en el tratado primero 12, y seguí investigando el problema y sus circunstancias en todos los libros de los sabios sobre este asunto, y no lo dejé hasta haber obtenido lo que pretendía de ello, que era lograr el bálsamo de la certeza. Pero volvamos a nuestro propósito y digamos que nadie alcanza el modo de influir 57 el mundo superior en el mundo inferior sino después de dominar todas las ciencias de la filosofía, es decir,
las matemáticas, la cosmología y la metafísica, y quien no logra esto no alcanza la verdad de su propósito, porque los principios de su objeto de estudio están tomados de las tres ciencias dichas, y así, quien ignora las matemáticas, o sea, el número, ignora los movimientos de los cuerpos superiores, los caminos que hay en ellos, la geometría que no existe sino por el arte numérico, y tampoco el cálculo, y al carecer del care de la astronomía, porque no sabe las observaciones ni las proporciones celestes cuyos principios proceden de los teoremas geométricos, y también del arte de la combinación con cuyo conocimiento se halla la armonía o la pugna, quien carece de él tampoco sabe qué cosas celestes se parecen a las cosas terrestres, ni qué hecho de que ellas se parece a tal hecho de estas últimas, quien no conoce esta magnitud, ¿cómo sacará conclusiones de estas semejanzas? Parta la luna, ni el astro con el que está relacionado la luna, deben estar en el ángulo ni en el sucedente, ni allá en caída, porque la luna en caída no es buena salvo que esté en el tercer lugar, a partir del ascendente, y el dueño de su casa también en caída, porque si encuentras al dueño de la casa de la luna en el ángulo del ascendente, o en medio del cielo, o en la 11 o en la quinta, a oriente y con la órbita recta, es favorable para la cosa que empiezas, como Venus lo es para las cosas de las mujeres, y el goce y Júpiter para el dinero, las retribuciones y los varones, Mercurio para la escritura y los mensajeros, el sol para el poder y la jefatura, la luna para la enseñanza y los mensajeros. En cada obra que se empieza conviene observar al sol y la luna, a los dueños de sus exaltaciones respectivas y a sus límites. Luego observa el centro del cielo, porque cuando encuentres estas dos posiciones limpias de los nefastos y estén sus dueños, me refiero a los dueños de sus exaltaciones, o el dueño del ascendente en una buena posición, lo iniciado es completamente agraciado y benéfico, sobre todo si los fastos luminosos están paralelos y el dueño del ascendente oriental, porque los astros a oriente son señal de lucha, victoria, plenitud y rápida solución de la necesidad, y los astros a occidente, incluso aunque estén en un ángulo, indican lentitud, pesadez y alargamiento. Si encuentras a la luna en una posición 69 buena y a su dueño en caída, el principio de la obra será bueno pero su resultado desastroso. Si encuentras a la luna y a su dueño en caída, tanto el principio como el resultado de la obra serán desastrosos. Y si la luna y su dueño estuvieren en buena posición, la obra será todo lo perfecta y fuerte que el que la hace requiera, sobre todo si el dueño del ascendente está en un ángulo y es fasto, si, aunque fuese nefasto, estuviera en una posición adecuada. Lo más conveniente es que Júpiter o Venus estén en el ascendente o mirando al ascendente, lo que indica realización de la obra, y su buen resultado, su rápida consecución y su total prosperidad, especialmente si la luna estuviera relacionada con el fasto, y el fasto no estuviera ni menguante ni retrógrado, que así es favorable a cualquier obra, que no sea la intención del siervo de escaparse de su amo ni coger lo que no es suyo. La luna exaltada es el astro que prevalece en la reacción de cuanto bajo él hay del mundo del ser y la corrupción. Es el intermediario porque recoge las acciones de los astros y las conduce al mundo del ser y la corrupción, y por eso tienes que fijarte lo que previamente te referí de si está fasta o nefasta, y saber cuándo empieza a crecer. Cuando se aparta del sol es cuando comienza con la fuerza. Después cambia al estar en sextil con él y también al estar en cuadrado, en trígono y opuesta a él. Su fuerza es proporcional a los astros con que está relacionada, a sus nódulos y al término en que ese cuadrado, trígono, sextil o posición se producen. Que tengas a la luna creciente 70 a lo mejor en las obras por las que pretendes aumento, y que esté menguante lo mejor en las obras por las que pretendes reducción. Por eso cuando la luna se aparta del sol hasta acabar en cuadrado con él en la izquierda, es bueno para pretender la verdad, y cuando se aparta del cuadrado en la izquierda y acaba en oposición al sol, es bueno para la compra y la venta, la disputa, la polémica y la controversia sobre las cosas. Esencias de los astros son fijas, no tienen movimiento. Pero a pesar de esto hay en los astros obras espléndidas y dones maravillosos, lo que no hay en absoluto en la esfera. El éter es en verdad la primera naturaleza agente, a pesar de lo cual los dones de los astros son aliño y adorno, que es el caso de los aliños y los adornos entre nosotros, lo cual es mejor y más espléndido. La gradación de la esfera no tiene la menor verdad, por el contrario es elaboración, suposición e imaginación, porque en la esfera no hay parte agente ni parte no agente, sino que toda ella es orden y naturaleza a un mismo tiempo, no hay diferencia entre su parte y su codo absolutamente en ninguna circunstancia ni en ningún momento. La gradación no está exenta de las circunstancias de los planetas, ni de sus atribuciones, porque el cielo de los planetas está lleno de planetas, aunque se diga que la gradación carece de ello. Además de nuestra observación de los planetas que se pueden observar, porque no es posible abarcar todos los astros del cielo, pues están más allá de lo alcanzable y percibible, absolutamente, y no se perciben.
Según esto es la estimación de la relación entre la posición y la actividad del astro, que es lo mismo que decir que el astro no está en su grado ni en su exaltación, ni en su ascenso ni en su caída ni retrogradado ni recto, sino que está en camino cada una de estas 91 cosas. También tiene relación constitutiva a los aspectos de los astros, sean oposiciones o conjunciones, porque esto también, me refiero a las dichas posiciones, cuando esa agente se añade a las posiciones de los planetas, como si no fueran agentes porque si el astro no se fija en el cielo no es agente. Esta proposición es profunda y su interpretación enrevesada, y ello es porque siendo esencialmente agente, sin embargo produce dos efectos, general y particular. Por cuanto respecta al efecto general, es el efecto que no tiene parcialidad, mientras que el efecto particular es el efecto que tiene parcialidad a imagen de aquello de lo que se dice dotado, proporcionado y compuesto, receptivo y propio. Hay varios ejemplos de ello. Ejemplo de ello es la situación de la comida en el estómago que, cuando la arrastra al hígado, siempre se convierte en algo parecido a la sangre de las venas, y cuando la transmite el hígado a los miembros, siempre se convierte en lo igual de los miembros según sus variedades, de modo que a la sangre la hace convertirse en sangre, y lo mismo al hueso le hace convertirse en hueso y tendón. Semejante a esto, pues, es el caso de los tránsitos de los astros donde privan tales relaciones compuestas. Los astros también tienen un motivo para obrar acciones nobles y es que cuando el astro está en su cenit, lo que se llama el apogeo, efectúa la acción del astro que está encima de él, le acompaña y comparte con él sus acciones e incluso realiza acciones increíbles y muy raras. Y lo mismo cuando estuviera en su nadir, efectúa la actividad del astro que está bajo él, compréndelo. Lo mismo pasa en el cielo de los planetas, que efectúa la acción del cielo perfecto del éter, y con el cielo de la luna, que efectúa las acciones de los elementos y en especial del fuego y el aire por su respectiva sutileza. También es este el caso de Saturno, que obra siempre las acciones de los planetas, si está con ellos en su parte más externa y lejana, obra las acciones